Pues nada, buenas tardes, espero que se escuche. Hoy me he retrasado un minutillo, disculparme. Se ve que había una actualización de YouTube o algo. Y nada, lo primero, muchas gracias a todos porque ya llevamos 4 años que subimos el primer vídeo. De hecho fue un 26 de abril. Vídeo que estaba mal el sonido, volví a subir al día 27, domingo, que era a las 10 de la mañana, y por eso subo los vídeos los domingos por la mañana, como os he compartido alguna vez. Pero bueno, día arriba, día abajo, 4 años ya compartiendo contenido, gracias a vosotros, al apoyo al canal. Buenas Juanchu, llegas pronto, buenas tardes, buenas Ángel, y llegamos pronto todos, menos Helio que llega a la hora en punto, más un minuto hoy. Buenas Juan Carlos, se ve y se escucha perfecto. Buenas tardes desde Antonio y buenas tardes desde Bolivia. Pues nada, hoy sí que merece la ocasión, evidentemente, si lo hacemos en cualquier directo, pues cómo no. Aquí cervecita vuestra, salud, el refrigerio. También estuve ayer actualizando los emoticonos, ya hemos puesto directamente una cervecita, podéis compartir los miembros de canal esos iconos que podéis utilizar. Pedro de Bolivia, buenas señores David, saludos desde Ciudad de México y buenas tardes a todos, Federico. Pues nada, la verdad es que voy a empezar el vídeo porque 4 años han dado para mucho, creo que ya hemos compartido, por suerte, mucho contenido para... Ese es el emoticono, Ángel, gracias. Creo que os va a hacer gracia a todos, cerveza DAF. Ya veremos si no tenemos problemas de copyright, alguna historia de esas. Bueno, somos un canal muy humilde, ya lo sabéis, donde compartimos como una pequeña familia. Y nada, 4 años, creo que hemos compartido ya muchas experiencias. Yo he compartido mucho, también he aprendido muchísimo, no solo como aficionado, sino al exponerte siempre he dicho que mejoras, y era un objetivo también para mí. El año pasado estaba ya quemado, lo sabéis, el vídeo que recordáis, 3 años de canal y ahora qué, y es verdad que hablé con personas y luego pues me relajé un poquito. Ha venido nuestra Chloe también, a ver si sube. Pero bueno, al final aprendí a tomármelo con más calma, aprendimos a desconectar en verano y sea lo que sea, pues lo tomaremos como lo que siempre ha sido y nunca ha dejado de ser, un hobby. Y de hecho el título que he elegido, Sigamos Mejorando, porque todos tenemos que mejorar cada día y seguir esforzando para precisamente seguir siendo igual que siempre, un aficionado que comparte y disfruta del hobby. Lo que pasa es que ese título era muy largo, ya está explicado hoy. Nuestra gatita que también está de celebración. Y Helio, me han regalado por San Jordi el mismo libro que tienes atrás. A ver, hay cosas que son bastante antiguas, por ejemplo, como lo de la iluminación. Luego verás cuando te lea la parte de partir el fotoperiodo para el tema de algas. Son cosas que hoy en día pues están descartadas. Un fotoperiodo más completo es más natural. Ese periodo de siestas, si te has leído el libro, pero en general está bastante bien y sobre todo como guía de plantas pues está muy bien. Y luego si lo has leído o lo vas a leer luego, no es spoiler, es que merece la pena leerlo aunque te lo cuente, pues te cuenta ciertas combinaciones de plantas para ciertos acuarios específicos, sencillos, y eso es lo que siempre decimos, que cuanto más sencillo mejor, y a veces es que nos complicamos nosotros la vida y te encuentras aquí esquemas que están bastante bien, así que creo que es buen libro. De hecho, son casi la mayoría son guías de plantas y a mí esas cosas es que me gustan, pero es que como también sabéis, prácticamente la temática mayoritaria del canal es acuario plantado. Incluso hasta tenemos nuestro plantado de agua salada que hasta a puntito de irse porque me tenía muy quemado, tiene un desequilibrio, pero bueno, ya lo contaré en el siguiente vídeo, esta evolución. Y sencillamente lo que he hecho es, con la experiencia que tenemos, porque no tenía nadie en el mundo que yo conociera, un castellano, experiencia de este tipo de proyectos, pues hemos vuelto hacia atrás, hemos desandado los pasos andados para llevarlo al acuario, a un sitio que conocíamos, que controlábamos, y eso es lo que hace la experiencia y lo que compartimos en el canal. Lo que aprendemos, de unas cosas sabemos más, de otras pues vamos mejorando y haciendo experiencias para compartir con vosotros, y sobre todo lo bonito es lo que nos quede por aprender. Y esta que tiene un disgusto, miradla. Estaba deseando que hiciéramos directo para subirse así al rasque. ¡Miau! Sí, que sí. Pues nada, también aprovechamos, no sé los directos que haremos, de momento en la calle hace un calor y que no veáis, estamos ya cerca de los 28-29 grados. En la casa aún todavía un poquito de fresco, pero bueno, estamos ya en 22-23 grados más bien. Así que este será seguramente el último vídeo directo que tengamos camisa debajo de este, porque va a empezar a hacer calor ya, pasaremos a mangas cortas.
Y nada, lo dicho, muchísimas gracias de verdad por el apoyo al canal y aquí seguiremos pues, compartiendo cuando apetezca, como siempre digo. Lo digo aquí en directo, que habrá semanas que ya sumamos vídeos, otras semanas que no me dé la vida. He hecho un esfuerzo muy grande este último mes. De hecho, este último mes habéis tenido contenido básicamente porque en Semana Santa aproveché un día y grabé 3 vídeos, ¿vale? Y nada. Pregunta, el macroalgas es increíble, ¿cuándo lo ampliarás? Al final se va a caer la ampliación porque me ha mosqueado que casi se me haya desequilibrado. Y de hecho la gran noticia no va a ser que no haya ampliación, sino la gran noticia ha sido que al final lo he mantenido, ¿vale? Ya lo enseñaré en el próximo vídeo estado de evolución, así que seguirá un tiempo en el canal. Bueno, cuando digo el canal es mi casa básicamente, como aficionado que soy. Pregunta, me acabo de comprar unos bulbos de Barclay Longifolia Red, muy pocas veces llegaron a México y enseguida las compré todas. Consejo para tenerlas y reproducirlas en masa. No he tenido nunca esa planta, no te puedo aconsejar, pero como todas las plantas de bulbo, enterrarlas algo, no todo, y sobre todo seguro que habrá fichas de parámetros. CO2 lo agradecen casi todas las plantas y una iluminación adecuada al tipo de planta, eso es fundamental. Es del que hablaba que ha estado a punto de desmontar por desequilibrios, exactamente. Es que en el grupo de Telegram se lo comenté a los seguidores, compañeros de hobby en este caso. Y de hecho, si no lo desmonté del todo, porque cuando estaba haciendo el reinicio encontré una de las gambas que estaba vivas. Pero bueno, ya os explicaré el desequilibrio, porque básicamente el problema de esto es que no tienes a nadie con quien hablar, porque nadie tiene experiencia con esto. Sí, yo soy el primero que dice que hay que estudiar para hacer las cosas y formarse bien, pero es que es un proyecto que no tienes experiencia previa a nadie y me parece muy interesante y además ya sabéis el enfoque claro que tengo en el canal. Es mi plantado cariñosamente de algas de agua salada. Helio, acabo de enviarte un mensaje, no sé si lo lees. Pues no lo sé si será ese. Y Emilio, estoy ciclando, llevo 3 días. ¿Qué opinas de meter las escamas en el filtro antes del filtro mecánico para hacer un cuello de botella con el amoníaco? Te digo la verdad, Emilio, hay cosas que no opino, dejo de opinar porque son métodos muy clásicos, pero yo en realidad siempre, en mi caso, es que hace mucho tiempo que no empiezo un ciclado de cero porque tengo siempre varias cosas a mano. La realidad, escamas o no, paciencia. La paciencia sí que en todo tipo de proyecto y por hacer unas escamas si no tienes experiencia, pues espérate 2, 3 semanas, 4 o 5 las que hagan falta, que de verdad que no hay que tener prisa. ¿Has metido ya los sacar azul eléctrico, litros mínimo para una pareja? Pues sí, los tengo ya en el 300, me llegaron hace unos días y litros mínimos, pues yo te diría 200, 250 litros reales. La gran duda que tengo, hablando también con Ángel en el grupo de Telegram, es si lo adecuado es no dicen una pareja, si lo realmente interesante sería meter 3 o 4, seguramente estarían mejor, lo cual también tendríamos que ir a más volumen. Y de compatibilidades, de momento con los neones verdes no los han tocado para nada muy bien. Lo que sí he tenido que sacar es el apistograma al 75 litros, pero no porque tocaran al apistograma, sino porque el apistograma era el que estaba en el territorial y era el que les hacía cara. Entonces, para evitar conflictos, lo vi muy rápidamente, decidí separar y ya os contaré cómo reestructuro. Sobre configuración de Chihiros RGB2, Octavio, os he dicho siempre al gusto de cada uno. Yo siempre uso los 3 niveles de color a la misma intensidad porque a mí me gusta así, pero en esas cosas siempre os he dicho que es al gusto personal de cada uno. Más importante que la configuración de los niveles relativos es ajustar la intensidad al tipo de proyecto que tiene cada uno y eso lo da vuestra propia experiencia. Juan Antonio, muy buenas y feliz cumpleaños desde Murcia. ¿Aconsejas algún acondicionador de agua mejor que Prime o que aporte algo al acuario que no aporta Prime? Realmente acondicionador, yo aconsejo paciencia. Yo de hecho no utilizo acondicionador prácticamente, a no ser que un día me falte agua para echar unas gotitas. Lo que siempre aconsejo es dejar reposar el agua 24 horas. Y luego en un buen acuario plantado nos solemos quitar bastantes problemas. Dicho eso, no he usado otro que no sea Prime, de hecho tengo un bote que prácticamente no uso para emergencias, pero al final se trata de eso, de reducir esos tipos de cloruros que están libres en el agua para evitar problemas y ya está, ese es el famoso acondicionado del agua, muchas veces. Pero sobre todo es muchas veces más importante, evidentemente es importante, tener los parámetros adecuados y la mezcla adecuada. De hecho, una de las cosas que el otro día me lo decía la jefa, de si no puedo empezar a hacer los cambios de agua en vez de cada semana 15 días, porque este año es posible que como no llueva tengamos restricciones de agua. Ya veremos qué va a pasar, esperemos que no, pero hay que ser consciente con la situación de verdad que es delicada, como no llueva. Y yo para mí ahora está subiendo muchísimo la dureza. De hecho, uno de los proyectos que me planteo de aquí en adelante, incluso una vez abortada
la ampliación de macroalgas en esa urna cuando pase el verano, si sigue así la situación. El agua, ahora mismo el otro día miré los análisis de la red, si recordáis un vídeo que hice de química del agua, estaba en pH 7,5, ahora ya sale un pH 8, 8,1, 8,2, está subiendo la dureza y ahora mismo está casi ideal para usarla de grifo, sin gastar tanta osmosis para un proyecto de cíclidos, por ejemplo. Lo que siempre digo de estudiar los parámetros en función de cada tipo de proyecto y el agua que tenemos en casa. Ángel, mañana Sergio, en el instituto realizamos un montaje nuevo de un 600 litros, os enseñaré por el grupo cómo va quedando. Pues eso sí que es una buena práctica de instituto, no las que les doy yo a mis alumnos de histología. Mucho más entretenido, evidentemente, para lo que nos gusta la acuariofilia, montar un acuario. Ojalá algún día pueda hacer una clase de acuariofilia, lo pasaríamos bien. David, buenas, me ha pasado algo que no entiendo. En medio del ciclado uno de los troncos se ha cubierto una especie de alga marrón y unas manchas blancas. El agua es de osmosis y la grava es inerte. Tan sencillo como que tiene que madurar el proyecto muchas veces. Lo de agua de osmosis, igual os digo, aguas muy blandas tampoco son buenas. El agua tiene que tener siempre cierta dureza relativa porque es bueno aportar nutrientes a las plantas. Pero bueno, es sobre eso gustos los colores y cada uno sabe el proyecto que lleva entre manos. Y de hecho, empieza a asumir muchas cosas de aquí en adelante. Llevamos 4 años. Creo que he compartido muchos prácticas, mucho conocimiento con vosotros. Y empieza a asumir que cierta gente que pregunta así del canal, ciertos vídeos los ha visto. Lo dejo ya claro aprovechando el directo, que no asesoramos, que aquí todos nos esforzamos y estudiamos por la cuenta que nos tiene y por el amor al hobby que le tenemos. Igual que el último directo ya lo dije, cualquiera que me pregunte, y creo que es que lo tengo muy claro, oye, amigo, litros para, o tengo un acuario tal, ¿qué peces me recomienda? La respuesta va a ser clara, por el bien del hobby y por el respeto que le tengo al mismo, porque ya tenemos una experiencia en el canal. Estudiar parámetros, estudiar lo que se quiere y la respuesta sale sola. Y eso es lo mejor que os puedo hacer porque después es lo mejor que puedo hacer por el bienestar de esos peces que luego vais a comprar. Yaniel, buenas tardes. Y Ángel, en mi zona igual, Helio, el grifo 8,2 de pH. Es que ya digo, como no llueva, se va a poner la cosa muy fastidiada. Y hay que empezar a ahorrar y si me quito un proyecto de agua de osmosis, al final es ahorrar 50, 40, 50 litros a la semana. Porque para sacar 10 litros de osmosis gastamos 30 o 40 de la otra. Y mira que reciclo ya con hidroponía para recitar macetas, para regar las plantas que tengo en casa, etcétera, etcétera, pero hay que empezar a pensar todo, que todo suma. Cristo Moreno, buenas tardes, saludos desde Canarias, pues un saludo desde aquí de Albacete. Ahí tiene que hacer más calor, imagino. Y bueno, imagino que también seremos poca gente. Ya lo que apetece más que estar haciendo directos estas épocas y estas temperaturas es una terracita, salir de trabajar. Soy plenamente consciente de ello, pero bueno, como lo dije hace un mes, que si te daba tiempo pues haría este directo para celebrar los 4 años, en vez de vídeo como he hecho hasta ahora. Hay 3 vídeos de celebración en el canal, pues este cuarto ya un directo, ya hay más confianza, ya tengo más soltura, ya me conocéis todos. Y siempre yo creo que también pues pasamos un rato más a menos, aunque lo vea menos gente. Hay cosas que ya también me dan más igual. De hecho, una de las cosas que nunca empecé el canal para tener ni más suscriptores que nadie, ni más visitas que nadie, sino que para la gente que le pueda ayudar, que tenga la información. Ese es el fundamento de este proyecto. Y con ello seguiremos los vídeos que sigamos compartiendo de vez en cuando, como siempre digo. Gustavo, para cuidar el agua, yo prefiero usar agua que saco y chorrito de cloro en un par de horas, por sucia que esté, queda cristalina, y para la lavadora o trapear pisos sirve igual que la limpia. Correcto, una de las cosas que he dicho yo que lamentablemente tengo afortunadamente mi piso, lo vamos pagando todos los meses, esa famosa hipoteca. No voy a entrar en variables o fijas, eso se escapa evidentemente de acuariofilia. Pero yo si tuviera una casa, pues sí que me plantearía, por ejemplo, como alguna vez he dicho, mi sueño algún día, ojalá pues una gran habitación de acuarios, un sótano bien preparado con todas sus instalaciones, mangueras, etcétera. Claro que me gustaría. Por eso trabajamos con ilusión por las cosas que nos gustan cada día, entre esa y otras muchas más. Y un buen recipiente, evidentemente, para reciclar toda esa agua, por ejemplo, bien preparado, una casa más inteligente, pues para regar el jardín, si lo tuviera algún día, ojalá, porque me gustan las plantas, como bien sabéis, para la cisterna del váter, para el lavavajillas, para la lavadora, para muchas cosas. Es que fijaros la cantidad de agua que se podría aprovechar, pero claro, también nos limita muchas veces el espacio. Y yo siempre soy claro, juego con los balances de todas las cosas. Federico, tengo el acuario plantado con Echinodorus al estilo del amigo Guillermo, un gran profesional. La cosa es que tienen un color rojizo muy bonito, pero no tiran hacia arriba. Pantalla Chihiros al 60%.
Bueno, por luz tienes muchísima, de ahí que se pongan las hojas rojas, porque se están protegiendo de ese exceso de luz. Si recuerdas el vídeo que explicamos hace poco de las plantas de altos y de bajos requerimientos, el tema de la mezcla de pigmentos. De hecho, lo explica aquí una hoja también en este libro, parte detalladamente ese vídeo. Y el que salgan fuera o no, muchas veces no sé el por qué. En un terrario es más fácil que salgan cuando tenemos cierta humedad, por ejemplo, por la parte de arriba. Las Echinodorus sí que suelen salir, pero es que los climas que tenemos son muy secos. De hecho, yo aquí en casa una de las cosas que tengo problemas es lo de siempre. El 75, el emergido, en verano, se resiente muchísimo. De hecho, la tripartita se quedó tan tocada el año pasado que ni este invierno ha rebrotado como estos años, por ejemplo. También las plantas degeneran cuando sufren. Helechos, otras plantas que tengo son maduras, pero la Echinodorus, por ejemplo, en zonas del norte, zonas más frescas, o acuarios que, por ejemplo, que tengan tapa, pues sí que están más protegidas de humedad y suelen salir muchas veces. Pero te digo que por altura no es, y por intensidad de luz te sobra muchísima en ese caso. Pablo, buenas tardes, solo felicitarte por estos 4 años, gracias por lo que aportas, no, gracias a vosotros de verdad, porque vosotros también aportáis al canal, literalmente algunos de vosotros ayudáis, compartís experiencias. Siempre lo digo, lo de miembros de canal voy a hacer un inciso porque esta semana hemos tenido una incidencia, lamentablemente, hay cosas que pasan, yo en la vida me ha pasado de todo, y hago el inciso de miembros de canal. De hecho, hace poco también me escribió una persona y lo digo aquí públicamente, que básicamente que le repudiaba que tuviera un canal de pago. Digo, que yo sepa, toda la información, toda la experiencia es gratis, y los vídeos también son gratis. De hecho, para todo lo que comparto no hay que ser miembro de canal, están los vídeos que son gratis, lo que hay que hacer es estudiar, que yo eso lo digo siempre y yo lo hago. Miembros de canales para aquella gente que de verdad contribuye al canal, que sois muchos, que participáis de esa forma en el proyecto, y yo sabéis que todo lo que hago luego lo justifico y va todo destinado a mejora del canal, no ni a comprarme algo de mis acuarios, no, a mejora del canal. Vamos a separar siempre acuariofilia, que me lo pago yo, o si me han patrocinado algo, lo he dicho públicamente, a separar lo que es el canal. Y de hecho también me preguntó Ángel, una pregunta muy buena esta semana, y le respondí con total confianza. Helios, si no tuvieras canal, ¿tendrías tantos acuarios? La verdad es que no. He hecho un poco el esfuerzo y seguramente no tendría tantos, pero seguramente 4 o 5 sí tendría. A lo mejor un par de ellos es entre patrocinios, hacer el esfuerzo, ese gasto de agua, ese gasto de luz, ese gasto de trabajo, porque a mí me gusta, ¿no? Pero en realidad es un esfuerzo muchas veces. De hecho, yo estoy en una situación que algunos no lo vais a creer, pero que a mí me regalen algo, para mí ya es un problema muchas veces, aunque no lo creáis. Porque yo casi todo lo que he querido me lo he comprado, no tengo más espacio, luego son gasto de luz, como digo, gasto de agua, trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo como aficionado, si no tuviera canal, el 500 estaría seguro. De hecho, lo primero que hice cuando compré el piso fue medir el hueco, y no teníamos canal. El 75 ya lo tenía un acuario, seguramente algún acuario de paisajismo y algún proyecto pequeño tendría. ¿Por qué? Porque esto me encanta. Sencillamente comparto mi pasión a través del canal, es así de claro. Buenas tardes, José. Y José Segura, hola Helio, ¿crees que las temperaturas del agua pueden alterar el pH cuando lo quieres calibrar? Sí que tiene influencia en el calibrado, de hecho te recomiendan por definición las soluciones que el calibrado se haga a una temperatura de 25 grados las tablas que hay. Lo que pasa que luego dentro de eso, pues la variación puede ser una décima arriba o abajo. El mayor problema no suele estar ahí, pero para ser exactos y correctos, las calibraciones de los equipos te recomiendan los propios equipos o instrucciones que lo hagas a 25 grados por algún motivo. Gracias, José, felicidades por los 4 años, gracias a vosotros y buenas tardes, Daniel. Y nada, bueno, 26 usuarios. Hoy sí nos está dando tiempo de echarnos la cervecita, que en los últimos 2 directos ni el refresquito hemos podido tomarnos por la participación y porque limito la participación, evidentemente no me lo tengáis a mal, pero limito la participación a gente suscrita que siga el canal, más que nada, primero porque si alguien quiere que se suscriba, que no pasa nada por suscribirse, hace una ayuda al proyecto, pero sobre todo por el dinamismo y ya sabéis cómo funciona todo esto. De hecho, una de las cosas que siempre digo, igual que cuando la gente me pregunta algo, muchas veces ya mando un vídeo. Cuando yo empecé a hacer vídeos en los primeros meses, el primer año, el segundo año, muchas cosas las explicaba porque no había hecho vídeo, porque llevo una organización también, porque yo creo que antes de explicar una cosa que está aquí, hay que explicar lo que está aquí y antes hay que entender lo que está aquí. Y poco a poco se va construyendo base de información para tener una base sólida de entender las cosas. Ahora que ya estamos por aquí, pues a veces cuando la gente me pregunta esto, digo, no, es que ya hay un vídeo. ¿Por qué? Porque en vez de estar 5 minutos escribiendo una cosa, hay un vídeo que ya hice en su día. Y ojo, no soy perfecta haciendo vídeos.
Pero cuando te ves un vídeo y entiendes ciertas cosas, la pregunta que viene a raíz de ese vídeo suele ser mucho más importante. Asentamos conocimiento y ahí generamos de verdad la gana de aprender y sobre todo que ya no se te olvide lo que has aprendido. Y eso es para vosotros siempre. Por eso últimamente sabéis que muchas veces os mando a un vídeo, os mando a otra cosa. No lo hago a malas, al contrario, lo hago a buenas. Porque a mí en realidad, y aunque no lo creáis ya, en el estado que está el canal como proyecto, visita más o visita menos. Si me da igual cuando empecé, imaginaros ahora que cada vez va a ser siempre o ha sido hobby, ¿no? Pero es que lo que se trata el proyecto del canal es que la gente aprenda. Entonces eso no hay que olvidarlo. Don, hola querido maestro acuarista, bueno, aficionado, y siempre digo, agradezco lo de maestro, pero siempre digo que soy aficionado porque no vivo de esto, y lo he dicho muchas veces, puede ser que sepa más que algunos profesionales porque les paguen, pero sencillamente como soy un aficionado porque no vivo de esto, para mí me considero aficionado, como sabéis, con respeto a todo el mundo, pero bueno, estoy por comprar la nueva lámpara, estoy entre la Chihiro Slim y la Wick Aqua M Pro, deseo poner las rótalas HRA para que estén bien rojas, ¿es posible? La Wick Aqua M Pro no la conozco en realidad, pero si de verdad quieres rótalas e ir a altos requerimientos, no te compres la Slim, cómprate la WGB2 normal, porque ahí, sea la que sea, si luego tienes una columna de 50-60, luego la tienes al 90 y te pierde intensidad, eso lo hemos explicado también en algún vídeo, entonces lo que os digo, veros los vídeos de iluminación en este caso. Pero no racanéis en algunas cosas, porque si tienes claro que quieres un altos requerimientos, la Slim da para medios y altos cuando unas bajitas, pero unas normales ya pasamos a la normal, ¿vale? Están muy explicados en el canal y medido con números, que si no me creéis a mí, creeros el medidor, esos datos reales. Pablo, el sábado pasado me pasé por la jornada de la Sociedad Española de Quilis, una experiencia, aconsejo a todos a ir a este tipo de eventos, se aprende muchísimo. Evidentemente, y una de las cosas que tengo cada vez menos tiempo, es ir a eventos, de hecho nunca he tenido tiempo y muchas veces me lo preguntáis porque al tener canal parece que estás como obligado, pero ya os digo que hago un esfuerzo sobrehumano muchas veces por compartir contenido que luego es que, y yo creo que también hay gente que a lo mejor piensa que es que solo me dedico a esto, es que esto es solo un pequeño porcentaje de mi vida y hago un esfuerzo para sacar todas estas cosas adelante. Federico, ¿sabes el tiempo que lleva cada usuario suscrito al canal? Sí, me lo marca, los suscriptores públicos me marca el tiempo que llevan. Y de hecho algunos tienen su insignia, me dice suscrito en los comentarios, pues suscrito 7 meses, suscrito 2 años, suscrito 3. Y de hecho incluso miembros de canal, también eso va aparte, y el primero fue Pablo Martínez, creo que lleva 31 32 meses. Es decir, llevamos 4 años de canal y tenemos miembros de canal desde hace 3 años, más de 3 años, para que os hagáis una idea. Una pregunta, estoy pensando en comprar test de tiras, sé que no son exactas, pero es lo que me puedo permitir ahora. ¿Algún test en concreto para saber más o menos los parámetros de mi agua? Pues más que test, lo primero que te diría es que tengas claro el tipo de proyecto y si vas a hacer un bajo requerimientos con ajustar la luz y cambios de agua y abonado muy básico, no hace falta muchas veces ni test cuando está equilibrado un proyecto peces-plantas. Para altos requerimientos sin experiencia hacen falta test y de los buenos. Y ahí chocotajas lo tengo dicho que es la realidad de lo que pasa. Luego hacéis cada uno lo que os dé la gana también, como digo, que yo hablo de mis experiencias. Buenas, Daniel. Así lo tengo bajo requerimientos, pero llevo 3 meses con el agua blanca. Pues lo primero antes que comprarte test, que es gratis, es descargarte de tu ciudad los análisis de química del agua, lo he explicado muchas veces, y ahí te explica mucho tipo de agua que tienes, porque a lo mejor te resulta que es un agua muy dura, una agua muy blanda, hacer los cambios, tratarla, dejarla 24 horas para no meter cloro. Si a lo mejor haces el cambio directo, lo que haces es que estás matando esa flora bacteriana que se quiera sentar, etcétera, etcétera. Entonces, consejo en estos casos, cuando las cosas se salen de lo común, es que quizás algo estamos haciendo mal y ahí os toca estudiar un ratito. Ir un poquito más despacio, pararnos a estudiar y cuando ya tengamos las cosas claras, pues ya es cuando empezamos a meter peces. Ángel, te recomiendo ir al evento de un fin de semana de la jornada de agrofilia de Zaragoza, si puedes sacar un tiempecito. Yo he estado 2 años y está súper interesante, aparte de conocer profesionales. Ya, pero es que yo lo agradezco lo de Ángel, pero es que el tiempecito para mí, un fin de semana ir a Zaragoza son 3 días. Ojalá de verdad tuviera el tiempo pronto, porque de verdad lo tengo imposible muchas veces. Yo sé que suena a cachondeo, pero es que no tengo tiempo muchas veces, tengo muchas más cosas aparte, pero bueno, algún día sí que me gustaría tener tiempo para esas cosas y muchos más.
Daniel, ¿piensas tener un acuario tipo WhatsApp estricto? Te recomiendo que si me preguntas eso, Daniel, te veas el vídeo que hice del método WhatsApp, que estáis muy confundidos con lo que es el tipo WhatsApp. Tipo WhatsApp es un acuario estudiado y hay que leerse el libro, lo he dicho siempre. De hecho, uno de los debates que tengo siempre es la cantidad de vídeos que habrá dando lecciones magistrales sobre el método WhatsApp, y me pregunta siempre, digo, pero preguntarle si se ha leído el libro. Ya está, o sea, no me meto ni a buenas ni a malas, se ha leído el libro. No se lo ha leído nadie. Yo casualmente me lo leí, tengo otra opinión. A lo mejor me puedo equivocar en alguna palabra en inglés, no tengo un inglés perfecto, nativo, ¿no? Pero cuando te lees el libro te cambia la perspectiva, también os lo digo. Y método WhatsApp es para mí saber realmente lo que se hace y planificar, que eso ya lo defendía yo lo compartía antes de leerme el libro, incluso en mis propios proyectos. Dicho esto, entendido el tipo WhatsApp como tal, tengo el ecobote, por ejemplo, montado, su cambio de agua semanal y fuera, ni circulación ni nada de eso. Pero es un tipo de proyecto que es ese tipo de proyecto en concreto. Muchas gracias, voy a revisar los vídeos. Mi acuario es bajo, altura, tiene 40 centímetros de alto el sustrato. Creo que la WRG2 Slim sería buena opción, ya que también el precio diferiría mucho. Sí, el precio difiere mucho, pero es lo que os digo siempre, si tenéis claro que quieres plantas de altos requerimientos, es que antes o después te va a salir caro, porque aunque te parezca que la Slim es más barata que la otra, pero si por lo que sea luego quieres poner un tapizado, es alturas de 40 y se te queda en el límite, ya tienes problemas. Cuando te compras una de las otras que vale más, sí, pero a lo mejor tienes al 50% de intensidad, te cubre perfectamente, te va a valer para otro tipo de proyectos. Y lo he aconsejado siempre, cada uno con su dinero hace lo que quiere, y yo también me equivoco. De hecho, hace poco me compré el Tidal 35 para el macroalgas. Le hice unos ajustes, no terminaba de convencerme porque justamente lo quería por capacidad de filtración, como dije en un vídeo, y por tema de la poca filtración de superficie, pero es que hacía filtración de superficie, poca no, nula. Lo he tenido una semana o 10 días funcionando y lo he puesto a la venta. No me complico la vida. ¿Por qué? Porque soy aficionado también. Y me equivoco, como todo el mundo. Por eso os digo que todo el mundo cuando nos equivocamos pagamos doble. Pero es que en tema de iluminación sí que tengo mucha más experiencia que en otras cosas. Y en ese caso es que yo creo que a lo mejor en tu caso con la Slim te vas a equivocar. Porque tú eres el que quiere tener esa rótala rojísima. Ahora, si la rótala va a estar a una altura de 20 o 30 centímetros, te sobra con la Slim al 50 o 60%. Pero si luego quieres ir a más, que el problema es plantearos de verdad si queréis ir luego a más, el momento de hacer la inversión es ahora, luego ya es tarde. Y nada, echamos refresquito. Y media hora de este directo. Y nada, la verdad es que reflexiones de los 4 años que tenía por ahí apuntadas en mi cabeza. Ya casi 260 vídeos creo que son, o 270, no sé ni los que llevamos. Es que como ahora me ha dado también Polosor hace poquito, como bien sabéis los que seguís el canal. Pero me ha dado Polosor sencillamente por una razón, porque me entretengo. No, 259 vídeos llevamos, ¿vale? Es que de aquí en adelante va a haber más vídeos un poco, bueno, entretenimiento, compartir experiencia. Los vídeos resúmenes creo que comparto mucho, se aprende mucho también, que es sobre todo para mostrar la realidad de la estabilidad de los proyectos y todo lo que defiendo en cada vídeo, que lo sigo aplicando en cada uno de los proyectos día a día, no lo olvidéis, es importante. Que no hago vídeos de relleno así por tener, sino que son vídeos basados en experiencias reales. Y de aquí en adelante, pues ya os digo, este verano seguramente desconecto un poquito como el año pasado. A lo mejor digo eso y mañana se me ocurren 7 vídeos y hago 7 vídeos de golpe, pero ya os digo que es que voy a hacer, antes llevaba más planificación y voy a intentar disfrutar más todavía, ¿no? Que esto es hobby. Pablo, además, si tienes una pantalla ajustada, la tienes que poner a tope y durará menos. Eso evidentemente, de hecho yo las 2 normales de 1500 las quemé en los 18 meses que estuve en altos requerimientos por tenerlas al 90 o al 100%. Y eso es que es una realidad, la tecnología da para lo que da. Marcos, IPA o cerveza roja para acompañar el directo. No son malas ninguna de las dos. De hecho empieza por una y luego te echan la otra, Marcos. A salud del vídeo o a salud tuya. Emilio, qué decepción, pensaba que era cerveza. No es whiskazo, no. Es un águila. Me he preparado una cervecilla que tenía fresquita. Y hay una de las cosas que siempre digo, yo no me gusta la mentira, de hecho, una de las cosas que peor llevo que me mientan.
Y no me gusta decir mentiras. Y es verdad, una cosa que siempre digo, ¿para qué voy a decir mentiras si la verdad ya no se la cree la gente? Pero es que el problema de la sociedad es que la gente asimila mejor las mentiras o asimila mejor lo que quieren oír, aunque no sea la verdad, que eso es otra historia, ¿no? Eso sí queda para un debate. Pero a mí me gusta ir con la verdad por delante, me gusta ser claro y es mi forma de ser. También me llevo muchos palos y muchas desilusiones, pero bueno, tampoco nos ha ido tan mal como decía aquel. Marcos, esto sí que es regular el pH, el efecto tampón y que haga buena espumilla, sí, Marcos. ¿Qué te parece el Fluoris Tabs? No los he probado ni los voy a probar. Una de las cosas que el otro día lo hablaba con un chico que estuve hablando de un canal y el tema de abonos, y lo he hecho muchas veces en los directos y es curioso, ¿no? Seguramente sin ser más que nadie, pero con tema de acuario plantado, sabéis que me encanta. Creamos nuestro propio abono, somos bioquímicos, tenemos formación, conocemos gente. Es curioso que nadie te mande abonos para probarlos, ¿no? Porque a lo mejor dices cosas que a la gente no le va a gustar cuando seas objetivo. Segunda cosa, marcas en mi casa no entran. Tiendas sí, tiendas porque son amigos, son patrocinadores. Yo me llevo, sabéis, muy bien con Íñigo de Acuario Plantado porque tengo una relación de confianza. Con Jorge de Peces porque me patrocina y no mandan nunca en mi casa, entonces me llevo muy bien con ellos. Ahora, marcas en mi casa es muy difícil porque las marcas vienen con su letra pequeña y eso pues a mí no me gusta. Pero es curioso que yo no compro abonos tampoco, como digo, porque como hago los míos propios me soluciono, me los modulo a mi gusto y entonces me apaño fácilmente. Entonces, en vez de destinar algo en comprar un abono que no necesito en realidad para hacer un vídeo que tampoco voy a aportar la panacea, pues directamente gasto en otras cosas que necesito. Ahora, si algún día me mandan abonos, pues será bajo mis condiciones, pero que es curioso que con la experiencia que tenemos demostrada, que nadie te mande abonos para probarlos de verdad a conciencia, ¿no? Entonces, por eso digo, el Fluorista, ni bueno ni malo, no lo he probado ni lo voy a probar por mí, porque no voy a gastar dinero en eso, pero es que me hago mis propios abonos, ahí está la explicación, por un lado, y por otro lado es que en vez de gastar dinero en eso para hacer un vídeo que para mí no es en realidad interesante, porque yo a nivel de aficionado tengo solucionado el tema de abonado por mí mismo, no gasto dinero en esas cosas. Pero ahí dejo la reflexión porque es curioso, ¿no?, cómo funciona este mundillo. Y es de las cosas por las que no me considero ni youtuber, ni acuariotuber, ni cosas de esas. Soy aficionado, que comparto experiencias y los que queréis seguir el proyecto y lo lleváis apoyando casi desde el principio, por eso doy mucho las gracias, porque sabéis que hay total transparencia y cuál es la forma de hacer las cosas. Team Helio, la verdad por delante, ahí está. Bueno, y en el grupo hemos tenido incidencia y sabéis que a mí que me mientan lo llevo muy mal y soy muy claro en mis cosas. Yo no me vendo por ciertos valores, tendré otros valores que a lo mejor la gente no comparta, pero bueno, los de miembros de canal sabéis cómo soy, ya me vais conociendo. Para lo bueno y para lo malo, para todo. Buenas tardes, Fernando, feliz cumpleaños, muchas gracias. Al final me llamo al final que va a parecer que es mi cumpleaños y no, es el cumpleaños del canal. Ángel, felicidades de parte de Proteo que acaba de salir de trabajar. Pues nada, muchísimas gracias. Y Don, gracias, buen consejo, mejor invierto un poco más y voy más seguro. Muchas gracias por tu aporte. A ver, yo intento ser sincero y también es cierto que es muy fácil aconsejar cuando uno no paga. La Slim seguramente te apañe, sí, pero es que tú, por las preguntas que vas haciendo, creo que en tu cabeza tienes un holandés, tienes alguna otra cosa, entonces no te engañes a ti mismo, no es que me engañes a mí o te autoconvenzas, es no te engañes a ti mismo, realmente párate a pensar lo que quieres en 2 o 3 años y a partir de ahí la decisión te va a salir. ¿Que tienes claro que es la rota a una altura tal? Vale, perfecta la Slim, pero en cuanto tengas la más mínima duda, mi consejo de verdad es que te vayas al otro, porque luego la planta no me tira, tengo un desequilibrio, no sé qué pasa y es cuando vienen los problemas. Buenas tardes, Diego y Marcos, para pastillas nutritivas de fondo, las de Agua Río. Pues es otra opción, por ejemplo, ¿ves? Marcos prueba más cosas como aficionado, tiene más interés en estas cosas. Yo como aficionado igual, pues me hago mis abonos, tengo mis botes, mis potingues, me hago mis mezclas y la verdad es que me va muy bien, como veis. ¿Que veo un desequilibrio de algo? Pues cuando hago el siguiente preparado de abono, módulo a mi gusto y para mí eso es lo que mejor me funciona. Repito, no llevo razón, pero yo me apaño así. Cantidad, calidad, precio. Bueno, bonito y barato. Las 3 que tenías que haber puesto, Marcos. Buenas, Monse, muchísimas gracias. Y sí, eso es muy importante. En el caso de los macros, yo también aprendí, gracias a tus vídeos, a preparar con sales. Es más económico, mejores concentraciones y dosis para abonar. Y sobre todo la personalización, que evidentemente lleva un trabajo, que no es fácil. Pero os insisto muchas veces en los vídeos de abonados. Es que hay veces que ni siquiera hay que abonar. Es decir,
hay que saber lo que se está haciendo y esa planificación. Ahí sí que entró la palabra ese WhatsApp, planificarlo o planificación o estudio, entenderlo como WhatsApp. Voy a saber lo que quiero y ya veré lo que tengo que hacer, pero que el proyecto tenga éxito. Yo soy muy manirroto, no, aunque ya me estoy pasando por un sitio de químicos a por cositas, ahí está, así todo es poco a poco. Buenas tardes, Helio, un saludo para Aquarius Val y Marcos y Ferreterías, do it yourself, exactamente. ¿Cuánto daño hacen los anglicismos? No, en este caso el do it yourself. Una de las cosas del do it yourself lo aprovecho cuando, como os nota, por ejemplo, cómo he cambiado de cuando empecé, y no es que cambie yo como persona, que cambie las circunstancias de la vida, que es cosa diferente. Cuando empecé hacía mucho más brico porque tenía la hipoteca recién firma y pues uno va más canino, las cosas como son. Yo soy muy pijotero y lo he dicho siempre. Y de hecho una de las cosas, por ejemplo, si no tuviera canal, tendría algún acuario menos, sí, pero a lo mejor en vez de tener 7 tendría 4 o 3. Pero a lo mejor lo tendría todo de hada y no me da vergüenza decirlo, que como aficionado a mí me gusta lo que me gusta y no quiere decir que lleve razón y no quito valor, como explicamos en otro directo, a que se pueda tener un acuario perfecto en una urna de segunda mano rayada con marcos, ni mucho menos, siempre lo he dicho que eso ha sido claro. Y de hecho el otro día hicimos el vídeo de los JBL, para mí es cómodo porque calidad-precio, imaginaos que tengo 2.502, 2.902, un 702 más otro que va a traer, que llega para el nuevo montaje. Además se lo he comprado a un suscriptor, a Domingo, que lo había quitado él, y 2.402. Si eso vale más de 1.000 euros, en Egea a lo mejor valía 2.000 pavos. Pues con esos 1.000 pavos me he montado 2 proyectos más para que veáis la diferencia, que funcionó por presupuestos, para tener ejemplos de diferentes tamaños para compartir por el canal. O sea que aunque no lo creáis, hay mucho trabajo de planificación docente detrás de todo lo que hago antes de subir un vídeo. Y eso nunca se valora. Pero si tuviera 3 acuarios, a lo mejor, en vez de esos filtros JBL, a lo mejor no tendría Egea. A lo mejor es que tendría los de hada, de acero, pijoteros, porque me gustan esas cosas. Lo que pasa es que aprendes a convivir con los años, a sacrificar, y por eso yo creo que lo que hago, calidad-precio, pudiéndome equivocar y pudiendo mejorar, está bastante equilibrado. Y yo no tengo acuarios baratos, cuidado, pero calidad-precio creo que tengo acuarios muy bien equipados que no tienen que envidiar en nada a acuarios mucho más caros. Ahí es un poco el enfoque de mis montajes. Monse, ¿qué opinas de la toxicidad de las buces anubias en gambarios? Eso viene un poco por el vídeo de Paco, sabéis que a Paco sí lo sigo, y puede que tenga cierto sentido, pero sobre todo por el tema de la alelopatía o esas sustancias que sueltan las plantas, y entonces a lo mejor lo que habría que hacer es poner algo menos de anubias o buces y más cambios de agua para contrarrestar esas sustancias que sueltan estas plantas en este caso. Marcos, sulfato de magnesio me hace falta porque tengo el magnesio y el calcio un poco descompensado del grifo, según test, y en el acuario con roca a mano se va de calcio hacia arriba a lo loco. Pues lo tienes clarísimo. El sulfato de magnesio, o incluso parte que yo empezaba a abonar es con nitrato de magnesio, y ahí si metes el nitrato se hace abono completo y quita sulfato, que el sulfato no me gusta mucho abusar porque normalmente lleva mucho el agua de red y para el potencial redox no suele ser bueno para según qué tipo de bacterias. Y tengo que tener mucho cuidado. Donde lo único que uso un pote fabricado son los micronutrientes, porque en mi país no hay más sales que se comercialicen así. Alguna recomendación de micronutrientes, estoy usando el Neosolution 2. El Quelamix suele aportar también varios micronutrientes, pero es que a veces, no os equivoquéis, para acuarios de bajos requerimientos los micronutrientes básicos son los cambios de agua, ¿vale? Cuidadito ahí con eso, que a veces es más sencillo de lo que nos pensamos. Eso sí se valora, Helio, al menos yo. Pues yo tengo un gambario plagado de buces, anubias y criptos de solo 30 litros y son una plaga las neocarelinas Blue Velvet. Perfectamente, a ver, luego cada acuario siempre es un mundo, como hemos dicho. Pero bueno, en ese caso cuando hay compuestos, por eso es parte de los cambios de agua. El agua estará limpia de nitratos, pero hay que reponer sales. Entonces, al reponer también sacamos cosas que a veces no sabemos que están, que sueltan las plantas. Y luego depende de qué tipo de plantas, si podamos mucho las plantas, si les hacemos daño o heridas. Las plantas tienen sus mecanismos también de defensa, que siguen siendo seres vivos. Pedro, hola Helio, tengo cubo 35 centímetros de alto, tengo alternantera Rosenbeit, Ludwiga Super Red, mini, pantalla, una RGB LED 18 vatios ajustable en potencia. Horas me recomiendas al día y potencia. Felicidades.
Lo mismo hasta se te queda corta para esas plantas, fíjate lo que te digo. Y horas, fotoperiodo normal, 8 o 9 horas, pero potencia, eso lo vas a ver tú mejor que yo, porque es que además pantalla RGB 18 vatios, no sé la marca que es, no sé la potencia que da. Si me dijeras que es una Slim las tengo controladas, pero no me estás dando en realidad mucha más información. En principio estaría bien a una cierta altura, pero seguramente para esas plantas rojas tengas que tenerlas casi a tope y a partir de ahí ir ajustando. Y hoy sí que se nos ha quedado un poquito parado el directo. Como veo, problema de imagen. A veces lo estuve estudiando, cuando a veces me decís que se ve con poca calidad, que se corta, cuando por ejemplo falla la red, como acaba de pasar a mí, los teléfonos muchas veces por defecto tenemos puesta mínima calidad. Entonces, si hay un problema de conexión o se van al mínimo, se nos pone la menor calidad posible. A veces cuando me decís que no se ve claro y todo eso, hay que cambiar algunas pestañas para que se vea la calidad máxima, etcétera, etcétera, y luego eso depende de la red o conectividad que tenga cada uno, ¿vale? Haciendo el inciso, aprovechando que me ha pasado a mí un corte, que sepáis que es por eso. Marcos, el problema es que a mi nitrato no me hace falta, de hecho adito fósforo para compensar. Pues entonces lo tienes claro ya. Nos volvemos al plan A. Pablo, ya marcho, Helio, un saludo. Solo quería saludarte cuando vi el motivo del directo, que tengo lío. Pasar buen fin de, pues nada, muchísimas gracias por pasarte, por tu tiempo. Y lo de siempre, los directos es lo que tiene, como veis, no sé a vosotros, me está haciendo aquí algo de fallo de conexión, pero bueno, es lo que tiene esto, siempre pasa algo. Y cuanto más especial es el motivo, pues Murphy trabaja siempre, pues no va a fallar hoy en un día tan señalado, ¿no? Marcos intenta también que tenga el puerto de conexión fijo y no en aleatorio en el router. Bueno, eso nunca le he tocado nada en realidad, entonces por esa parte estoy tranquilo. Pero sí que es verdad que en el móvil sí que tuve que cambiar la configuración. De hecho, para subir los vídeos, los short, tuve que cambiar la configuración que me dejara calidad máxima para, por ejemplo, los short que se suban en 4K, por ejemplo. Ahora que aprovechando que hemos hecho el gasto, pues por lo que nos da el canal, para reinvertirlo en tecnología, para que todos tengan mejor experiencia de imagen, de sonido y todo eso. Porque como siempre digo, yo en realidad no hago todo esto para mí y no valoro las horas que yo he hecho, pero también tengo claro cuando empecé que a mí el canal lo tenía muy claro que no quería que me costase dinero. No que me dé, pero no que me ponga. Entonces, como siempre digo, todo lo que dé el canal pues se va a reinvertir en mejorar el propio canal. Creo que es lo justo para que así lo disfrute todo el mundo, los que ven los vídeos, suscritos, no suscritos, sean miembros de canal, no miembros de canal. Es mi forma de pensar porque esto es un hobby y como hobby, pues como digo, no quiero que me dé dinero, pero tampoco quiero que me cueste dinero. ¿Que ganamos más con más visitas? Pues reinvertimos en más cosas de tecnología para el disfrute del propio canal. Y el tema de los acuarios, pues me lo sigo comprando yo con mis presupuestos, como digo, y si sale algún patrocinio, es que lo digo, no me da vergüenza decirlo porque es que me entren patrocinios no significa, de hecho creo que nunca me he vendido. Y de hecho en estos 4 años solo me ha pasado un par de veces, recuerdo un mensaje que se hacía un vídeo de una bomba de oxigenación para el acuario y le dije, pero ¿qué me estás contando? Si yo oxigeno los acuarios, un acuario plantado, un oxigenador, pero ¿en serio? Claro, cuando haces eso la gente se sorprende porque te regalan algo, digo que no lo quiero, porque es que además no voy a hacer ese vídeo, porque no me da la gana, porque yo, para mí, la forma de oxigenar un acuario plantado es buena luz y saber la luz que necesita la planta y buena combinación, y el CO2, que subir la cantidad de carbono para acelerar la fotosíntesis. Entonces ya os digo que con esa actitud a veces me he cerrado puertas, pero creo que también me abro las puertas importantes que son las de vuestras casas y que podéis tener no un canal, sino una persona de confianza. Entonces yo creo que eso sí que no está pagado y es mi forma de ser. Y más que, como digo, que es hobby, ya no somos nuevos, ya tenemos experiencia y de hecho ya como tengo más respaldo de todos vosotros, ya a veces me voy a empezar a poner más serio con algunos temas. Evidentemente eludiendo siempre o huyendo de las polémicas que no me gustan para nada, sino con datos, con honestidad, con sinceridad. Lo he hecho siempre, pero ahora a lo mejor, pues, como os he dicho, cuando pregunte a alguien tal, te ves un vídeo porque la gente tiene que hacer un esfuerzo, que la gente va a lo fácil, lamentablemente la sociedad y así no se aprende, no se mejora, no se cambian las cosas. Y cuando alguien me pregunte cosas que salen de madre como eso, pues mandarlos a estudiar con todo el respeto y la educación, porque es que es lo que yo sigo haciendo. De hecho, fijaros, un par de libracos, tratar estoy estudiando. No pasa ni media. Si yo lo hago, creo que la gente lo puede hacer. Fernando, buenas tardes. ¿Te han florecido las luces en emergido en los ecobotes? Sí.
me han emergido varias veces. De hecho, por ahí tenemos una pequeña que echó la flor y se le ha caído. Y las que están espectaculares son las del 500 dentro del agua, que hay muchísimas. De hecho, las buces florecen muy fácil. Las que son más complejas, Fernando, son las anubias. Por eso yo subí uno de los shorts con la flor de la anubia, porque era la primera vez que me salió una flor anubia y una cosa que valoré muchísimo. Y otra cosa que os subí también en Instagram, sabéis el vídeo, esa flor que me echó la Stauragine, o la Sagittaria subulata, perdón, sí que me llamó la atención, una cosa que ha llamado mucho la atención, y es de la calidad de agua que tiene ese proyecto tan chiquitín, ese 30 litros en una bajita. Pero es que no sabía ni que echaban flores, y cuando vi la flor arriba de la Sagittaria me hizo muchísima ilusión. Consejo para tener Red Tiger Lotus, una planta muy sencillita en realidad. La tengo en el 500 con poca luz. Pues nada, estáis serios hoy. Desde que me pongo serio la gente pregunta menos. Pero bueno, hay que tener de todo en esta vida. Y, por ejemplo, hay comentarios, una cosa que siempre he dicho, en estos años he recibido comentarios de todo, como es normal, respeto toda opinión. Sabéis que cualquier comentario que haya sido siempre argumentado para mejorar el canal lo he tomado bien y me he tomado mi tiempo en contestar. Luego hay gente que sabe más que tú y a lo mejor no tiene ni acuario, pero bueno, también hay ese tipo de perfil en la red. De hecho, incluso hay gente que hasta que te da lecciones magistrales de acuariofilia y yo creo que no tienen ni acuario, pero bueno, hay de todo en esta vida. Yo sencillamente pues voy a lo mío, ¿no? Hablamos de cogotes, pues 2 o 3 por detrás. Hablamos de acuario de no sé qué, pues un acuario detrás, no sé. Pero sí que estos años he aprendido a lidiar un poco las redes sociales, con lo bueno y con lo malo. Y si tengo que hablar una cosa, y aquí petit comité, no me gustaban las redes sociales y después de la experiencia me gustan menos las redes sociales. Y de las que haces hacia una red social, pues te vas metiendo en la dinámica, vas compartiendo, pero sobre todo por la comunidad que se ha hecho sana del canal, pues te animas, haces amistades, conoces gente, aprendes. Lo digo, el valor más grande para mí del canal no es dinero, porque como os he dicho lo reinvierto todo y nunca empecé el proyecto por canal. De hecho, lo dije en el vídeo cuando hicimos un año, que mi objetivo era, si en un par de años llegaba a 1000 o 2000 suscriptores, sería éxito. Y llevamos 4 años, 12.000, súper éxito, porque además somos un canal súper específico, no hacemos vídeos de todo, sino que hago vídeos de lo que a mí me gusta y lo que tengo en casa, sencillamente, para predicar con el ejemplo. Pero la comunidad, lo que yo he mejorado gracias a muchos de vosotros y la comunidad, eso es para mí el valor más grande, porque es eso, es un hobby que se comparte entre amigos, entre gente que tenemos una misma pasión, y ese es el espíritu del canal, y yo creo que es el espíritu de la acuariofilia, que a veces es lamentable, pero yo creo que mucha gente lo olvida, y yo no me voy a salir de esa línea. Marcos, abro debate, ahí estamos. Llega el calor, el agua se evapora, baja el nivel, algunas plantas emergen. ¿A favor o en contra de dejarlas para ir probando si florecen, por ejemplo, o tijera? Pues mira, estoy a favor de ver si las plantas florecen fuera, pero no de dejar evaporar, porque lamentablemente la evaporación sube la dureza del agua y en los entornos tan cerrados y controlados que tenemos modificamos muchos parámetros, tema de pH y todo eso, y a lo mejor sin darnos cuenta estamos estresando a algunos peces. Dentro de eso también está Marcos, como sabes me encanta el tema de las urnas en emergido para precisamente hacer esas pruebas, y además es que son acuarios espectaculares, cada vez me gustan más. De hecho, antes de empezar con el canal teníamos el primer montaje del 75 litros en emergido, una urna súper llamativa, como os dije en su día, que le compré a un chaval, que la compré usada pero estaba nueva. Y ahora hay una moda después de estos años de urnas bajitas y han tenido mucho potencial y son muy llamativas, ¿no? Yo cuando la compré estaba asustado del potencial y ahora mismo que estoy para mí convencido de que es uno de los mejores proyectos que tengo en mi casa, porque ahora no es original, pero hace más de 4 años cuando lo monté antes de empezar con el canal era un proyecto súper bonito que la gente cuando venía a casa, recién cambiados al piso cuando lo montamos, pues la gente le llamaba mucho la atención. Entonces, pues en ese caso te invito a ese tipo de urnas, como bien sabes. Ángel, sí que ha dejado que emerjan las higrófilas corimbosas y sí que ha sacado flores. Además la flor es lila muy bonita, yo también me he hecho una del 75 litros en emergido y la subí en Instagram y es súper bonita esa flor. Mario Olmo, buenas tardes Helios. Antes de nada felicitarte por este maravilloso canal
me gustaría preguntarte algo que me está apareciendo en el sustrato, un pequeño polvo marrón que sifono y vuelve a aparecer. Si el acuario es joven, puede ser seguramente diatomea, debido a la silicato, la dureza del agua. Si el acuario es maduro, pues ahí seguramente tenemos ya un problema de circulación de agua. Marcos, yo relleno a diario, pero esas bajadas de nivel mínimas les fuerzan a emerger. Sí, cuando están ahí en el límite un poquito. Y luego otra cosa que no hacemos, porque yo creo que tanto Marco como otras muchas personas como yo cuidamos mucho la estética, pero a veces es poner un palito de guía, atar la planta y probar a forzarla a que salga a ver qué pasa. Yo no lo hago por falta de tiempo muchas veces y porque para mí me resulta antiestético, pero a lo mejor esa es la solución, y se me acaba de ocurrir. Nada, gracias a ti, Mario. Y Marcos, yo me quiero comprar un Salu de esos de 44 litros el mes que viene. Tengo toda la equipación, el HAR, pero solo me falta la urna. Pues el 44 litros creo que es la... Bueno, la 60F son 38 litros, creo, se quedan 30 reales. Y ya es que pasamos a la 75F, por ejemplo la de Wuyo, en nomenclatura. Luego mírate que hay unas de la marca UNS, lo que pasa es que yo creo que son más pequeñas, pero también se pueden conseguir, son súper llamativas y además creo que tiene algo más de fondo, Marcos, míralo por si te interesa ese. Y luego siempre queda la tercera opción, que a veces olvidamos, que es hacer un acuario a medida. Hacer un acuario a medida en función del hueco que tengamos, de la mesa que tengamos para... Dice, vale, el acuario me cuesta 20 euros más hacer la medida, pero si aprovecho una mesa que tengo en casa y se queda perfecto, pues echas cuentas y al final te sale más rentable. Y va a ser un river en toda regla, pero con zona emergida como un río dentro y fuera del agua. Eso mola con mucha circulación así orientada. La verdad es que proyectos súper interesantes. He visto las de Blau de 60 por 38 por 20 algo creo, más o menos. Vale, esa es una buena opción. Las de Blau la verdad es que no estoy muy puesto. Estaban puestas en las clásicas, pero las nuevas no. Pero al final he buscado la solución. De todas formas, a lo mejor si quieres hacer el river, yo me iría a las 75 por 40 de fondo por creo que es 22 de alto o algo así, o 25. Más que nada porque para hacer el river, cuanta más longitud le des, más va a fluir la corriente y más espectacular te puede quedar. Pero bueno, lo que decimos, el hueco es lo que hay, tú lo acabas de decir. Y poner vegetación imitando la ribera por fuera. La verdad es que sí, mola las plantas en emergido. Y hay muchísimas opciones. De hecho, el otro día lo comenté, algún día me gustaría hacer así un montaje con orquídeas por fuera. Y el otro que, como he dicho, ojalá el macroalgas me dure otros 16 meses después de la limpieza que le he hecho, porque he tenido que intervenirlo, ya lo contaré en el vídeo, toda la experiencia. Y esa ampliación que pospongo, pues voy a esperar unos meses porque está súper bonito. La verdad es que también me daba lástima de montar el Salu mío, el bajito. Pero un proyecto que se me puso ya la idea en la cabeza, y cuando se me pone la idea en la cabeza yo la voy madurando y R y ya empieza a ser peligroso, ¿no? Pero unos conchícolas, pero con plantado. Y alguno dirá, es que eso no es un biotopo, es que no voy a hacer un biotopo, es que quiero hacer un acuario a mi estilo, donde la parte de la filtración la hagan las plantas, pero además que sea muy vistoso y que además los peces estén a gusto y, como he dicho, aprovechando que está subiendo la dureza de agua para ahorrar agua de osmosis a la vez. Le tengo que dar vueltas, evidentemente. Ahora estoy en proyecto tipo 1, como digo yo. Hasta que no llego a proyecto tipo 3 ya no empieza a cuajar la cosa. Y de hecho, más cuajado que tenía la ampliación de macroalgas, que tenía comprada la ampliación, la piedra, la bomba de circulación y todo eso. Y al final lo he echado hacia atrás porque en el último momento me lleva una desilusión tal que digo, no voy a ir hacia más porque sé que seguro me va a pasar esto en otros pocos meses por falta de experiencia y quiero seguir cogiendo experiencia en esa urna para también compartirla con vosotros. Quiero poner vegetación, ahí está, como el hormiguero acuario de Paco, ahí está. Yo ahora he iniciado también un emergido tipo el tuyo, 75 litros, pero en el 300 quiero dejarlo como una selva. ¿Se ha visto por ahí detrás a Junior pasar? No sé si lo habéis visto. Conchícolas son, con plantas van bien. A ver, el tema es que plantas en estos microambientes no suele haber porque los propios peces las destrozan, ¿vale? Ahora, si tú lo enraizas bien con plantas en emergido, con plantas de aguas duras, no olvidemos que las anubias son de aguas duras, las ballenerias son de aguas duras. Plantas emergidas van a aguantar bien en aguas duras
y las dejamos enraizar bien y ponemos peces pequeños, no tiene por qué ser incompatible, al contrario, Lo que pasa que lo que digo, ya la está liando Junior, no es un proyecto 100% biotopo, pero es que no monto un biotopo, quiero montar dentro de mis posibilidades y lo que a mí me gusta, el mejor ambiente para esos peces y ayudar a esa filtración o sobredimensión del filtro, pues con un filtro más normal, complementarlo con esa filtración o aporte y naturalidad que dan a los proyectos plantados o que hacen las plantas en su función de filtración. Entonces, no voy a montar un biotopo conchícola, si lo monto voy a montar un acuario a mi gusto, donde los conchícolas creo que van a estar bien por lo que estoy contando ahora mismo. Ahora seguro que alguno me saltará al cuello, pero como digo, está en fase de planificación, aún no he hecho nada, ¿vale? Lo mismo luego sigo estudiando y digo, pues no puede ser, pero es que no veo de momento argumentos que vayan en contra. Ahora, si digo, quiero hacer un biotopo conchícola, no puedo poner plantas, pero que quiero montar ese acuario para esos peces, que es otra cosa diferente, lo que os digo de planificar siempre, y os digo que estoy ahora mismo esa idea por la desilusión también que he tenido de la ampliación de macroalgas que he echado hacia atrás y por aprovechar el agua que cada vez es un poquito más dura y es casi idónea ahora mismo para ese tipo de montaje. José Daniel Arcas, saludos, una preguntilla, tengo unos neones carenal y algunos en las aletas transparentes al borde y lo tienen un poco blanquecino, ¿es normal? No, no es normal, tienen alguna enfermedad, José Ángel. ¿Pero los conchícolas no se las cargan? No, a ver, los conchícolas chiquitines no van a poder, por ejemplo, con el tallo de una nubia grande, por ejemplo. Eso es lo que digo, hay que estudiarlo y sobre todo es que hay que hacer primero bien el montaje y luego se ponen los peces lo último en este caso. Y hay evidencia ya en la red encontrado de que se puede tener perfectamente. Ahora, tienes que poner peces adecuados a eso, al volumen, al tamaño y al montaje. Volviendo a de la calidad de agua de grifo de antes, ¿en algún momento te planteas al desmontar algún acuario montar un Tanganica o Malawi o no te acaba de llamar la atención montar algo así? Bueno, acabo de responderla, eso es. Pero claro, el tema es que a mí me gusta el acuario plantado, entonces tengo que combinar, repito una vez más, saliéndome de biotopo a las condiciones de agua que tengo. Y para mí no es más grave que, por ejemplo, tener un helecho, que es una planta asiática, en el 300 litros, que es un acuario claramente amazónico, pero como siempre he dicho, es un montaje amazónico porque tengo peces y plantas, pero no es un biotopo estricto, pero es un acuario muy equilibrado, muy natural, entonces va un poco en ese mismo sentido, que al final hago lo que yo considero y voy optimizando pues como a mí me gusta. Y ahora pues ya tenemos también música para celebrar los 4 años de canal. Ahí está. Dilophosaurus, el exceso de par puede dañar a las plantas de acuario exigentes, por ejemplo, una rota Walichi con 500 de par encima. Mira, esta persona, por ejemplo, con todo respeto, me has escrito 2 veces. La primera tenías un par de 16.000, creo recordar un comentario que me hiciste. La segunda, un par de 500 a ras de superficie, no sé qué lámpara estás usando. Y te recomiendo que te veas los vídeos de par, porque yo para un bajo requerimientos tengo ajustado en par de superficie un par de 14. En un alto requerimiento en la base se pone un par de 120, 130, 140 para la tapita más exigente. No es que te afecte, es que te va a desequilibrar literalmente seguramente el acuario si no tienes experiencia. Pero como digo, están los vídeos ahí para que lo veáis y luego hacéis vosotros lo que queráis. Caracoles en pH 6,5, KH 3, KH 5 es recomendable. ¿Hay riesgo de descalcificación? En aguas muy blandas sí, porque los caracoles necesitan cierta dureza relativa para la calcificación, como tú muy bien dices en este caso. Y Alay, ¿es verdad que la lenteja de agua es una aliada para la prevención de algas? Sí y no. Lo que es un aliado es que las plantas estén equilibradas y consuman elementos en el acuario, pero sea lenteja de agua o sea un buen balance estudio peces-plantas en realidad. ¿Qué pasa? Que la gente, como pone esa lenteja de agua, quita iluminación que la cubre de arriba y consume, lo atribuye a eso, pero en realidad te está consumiendo como otra planta que tengas. Ahora, si tienes una sobrepoblación de peces, ni lenteja de agua, ni sin lenteja de agua. Jaja, hoy sí que se oye la música. La verdad es que sí. Pero bueno, llevamos 1 hora. Tampoco voy a decir que la pare. Estamos hoy de celebración, ¿no? ¿Se oye mucho la música o no? A propósito de cantidades, ¿cuántos peces tetra neón y tetra borrachito recomiendas para un plantado de 300 litros netos? Pues recomiendo, por mi propia experiencia, que tengo el cardumen de los neones azules y los tetra borrachitos, un solo cardumen y a partir de ahí pues 40-50. De uno solo va a ser mucho mejor. ¿Existe alguna especie de pez o planta ornamental en España? Existen varias. GH6 de ahí para arriba y yo lo estudié al vivir en Madrid. Me refiero a autóctona.
A ver, plantas autóctonas claro que hay y peces también hay. El kili, de hecho, español de Levante, lo que pasa es que está prohibido tenerlo en acuario. Aquí, además que va a salir a la nueva ley de protección animal, pues el autóctono prohibido tocarlo seguramente, o a lo mejor el único que nos van a dejar, ya veremos, porque también hay muchas interpretaciones de esa nueva ley. ¿Qué tercer miembro recomendarías para un 63 litros? Hay 9 guppies y un caracol manzana azul. Depende. Mira, en realidad te recomendaría, en función de los parámetros, se elegiría ese tercer miembro en realidad. Porque normalmente los guppies son de aguas más duras que muchos más de los otros peces que tenemos, os adaptan mejor. Parece que estamos en la puerta del after, pero bien, pues nada, entonces lo dejamos, que además hace mucho que no voy de after. Bastantes más años que llevamos con el canal, lamentablemente. Uno se hace mayor y los años no pasan en balde. Pero sí, algún barco otro cerré en mi época. Pero en mi época. Una planta de acuarios que vende Trópica y alguna otra marca es la Litorella uniflora, que es de la zona de Levante hasta Gibraltar incluso, sí, pero son plantas que están legislados un poquito o las tenemos de uso en acuario. De hecho, casi todas las plantas que usamos de acuario al final son autóctonas de algún sitio en realidad. Lo que pasa es que las hemos ido incorporando al hobby, al igual que muchos de los peces. Y es muy fácil, como dice Marcos. Luis Carlos, tenía pensado unos Otocintrus vitatus porque según mi sitio fiable en fichas, la Fisipedia, muy buen sitio la verdad, concuerdan en parámetros de aguas neutras. Esa es una de las cosas, y la otra cosa que tenemos que mirar ya no solo que sean compatibles, sino que sean compatibles en comportamiento muchas veces, también los peces. Es casi igual de importante, porque sí, los tenemos en parámetros compatibles, pero no son compatibles porque son territoriales algunos peces, pues hacemos un problema que no tenemos, y es casi más grave ese, porque los parámetros, como he dicho, hay unos rangos de oscilación donde nos podemos mover con cierto colchón. La compatibilidad es o no es, eso no es negociable. Ángel, aquí en España está de especies que conozco muy chulas, los espinosos, los fartetes, exactamente los fartetes, el que decimos el kili aquí del Levante un poquito. De hecho, de las pocas charlas que pude ir justamente antes de la pandemia con Paco a la convención de Asacua y en Valencia, en Alicante, que diga, perdón, la asociación, y uno del tema principal fue el tema del fartet, y a mí me encantaron esas charlas, lo digo como lo siento. Por eso me gustaría, como decíamos antes Ángel, ir muchas más charlas de esa, porque es que yo disfruto como un enano, desde el punto de vista científico además, pero es que no me da la vida. Creo que en España también hay una especie de carpa. A ver, en todos los sitios, una de las cosas que siempre decimos, y ahora pongo aquí el tema de España, a veces nos vamos a viajar a, yo que sé, Argentina, te vas a Estados Unidos, te vas a Australia, y no visitamos la provincia de al lado con la riqueza de especies que tenemos, de paisajes, etcétera, etcétera. Y lo digo aquí en España porque soy de España, pero en vuestros países seguro que pasa exactamente lo mismo. Tenemos una gran diversidad de cosas que visitar cerca de casa, y a veces nos vamos más lejos y, bueno, el que tenga tiempo, que a mí ni me da la vida para eso, y no nos paramos a conocer lo que tenemos mucho más cerca, y me debo a que sea España, que sea Argentina, que sea Chile, que sea Australia, ¿vale? Por poner los ejemplos. ¿Cada cuánto tiempo crees que se debe hacer el cambio de agua para un plantado? Yo cambio el agua todas las semanas, eso lo he dicho varias veces en el canal. Al igual que los materiales del JAR. Los espinosos molaría mucho poder tenerlos, hacen un nido literalmente como los pájaros, donde las hembras ponen los huevos y el macho se queda cuidándolos y oxigenándolos. Pues, y una de las cosas que siempre digo que más me llama la atención, y me encantaría ya tener mucho tiempo libre algún día y llegar a viejecete y tener tiempo, es la cría de peces de todas las especies y el comportamiento de todos, de sentarte horas y horas a verlos. Me encantaría. Que se traen del Quinto, pero aquí hay muy buen material, efectivamente. Otra cosa es que no podemos coger ciertas piedras, pero el otro día me mandó un amigo mío que tiene uno de cíclidos. De hecho, bueno, si recordáis los cíclidos que tenía Paco, pues se lo llevó un amigo que tenemos en común, es nuestro amigo Lolo, y me ha mandado la foto de unas piedras guapísimas. Y esas piedras las tenemos aquí en muchos sitios, muchas veces, que son las mismas que se compran en los sitios de jardinería. O sea, que no te tienes que ir a tienda de acuario, que para esas cosas te vas a una jardinería y las compras 4 o 5 veces más baratas. José, buenas, tan solo saludar. Para una vez que pillo el directo me tengo que marchar. Enhorabuena y gracias por tu contenido. Te sigo desde que nació tu canal. Además, de verdad, José, muchísimas gracias. Y Luis Carlos, sí he querido ir a buscar el kili guatemalensis y
cupos de 3 puntos que hay justo en mi localidad. Aquí nosotros cada vez tenemos más limitado, pero hay muchas opciones. El hard de mi nuevo River lo he sacado de mis fincas, ahí no me pueden decir nada. Ahí salieron los cantos rodados, por ejemplo, de la viña, bueno, mi viña, que es la viña de mi padre, asumimos todo que es mi viña, ¿no? De la familia, pero ahí salieron los cantos rodados de 30 litros. ¿Cada cuánto tiempo cambias el perlón de un filtro o botella en un acuario plantado con pocos peces? Pues si te digo la verdad, yo no uso ni perlón. En un acuario plantado parte de la filtración la hacen las aguas. De hecho, un perlón muchas veces es contraproducente porque retiene sustancias, produce descomposición de la misma y aumenta los fosfatos, así como retiene la comida. Entonces yo te puedo decir que en ninguno de mis proyectos uso perlón siquiera. Y lo que digo, ahí están los acuarios para verlos, o sea que el agua totalmente cristalina siempre. La gente cuando viene y lo ve no se lo cree. De hecho, hay gente que todavía me sorprende cuando dice que si las plantas son de verdad naturales. Digo, a veces me quedo con ellos según la confianza que tenga, pero no deja de ser llamativo, ¿no? También es verdad que para los que nos gusta el hobby lo normalizamos como que todo debe ser así, y también hay que entender y respetar que todo el mundo no tiene por qué gustarle ni entenderlo ni saberlo todo, ¿vale? Creo recordar que en tu visita a Nascaper cogiste una nubia Pangolini. ¿Qué tal tu experiencia con esa variedad? Me ha tirado muy bien, de hecho es la que tenemos en el nanoacuario chiquitín y la verdad es que está expandiendo, crece despacio pero firme, con la luz muy ajustada porque no quiero que me salga ni una sola alga en ninguna de las hojas. Y la otra la tengo aquí, Fernando, puesta en el botecito aquí, otro de los retales de la Pangolini que también está creciendo, la tengo guardada para algún detalle, o a veces viene algún amigo a visitarme y le corto un pedacito porque tengo muy poquita, pero cuando viene la gente a casa sí que de los botes me gusta hacerles un detalle, una buce, una nubia, porque es llamativo, ¿no? Entre aficionados, pues compartir estas cositas. A mí también me pregunta lo de las plantas y el agua cristalina como si yo fuera un ingeniero piscícola y es mucho más sencillo de lo que parece. Me estoy acordando ahora mismo el otro día vi un post, dice, hoy he visto no tiene nada que ver, pero en realidad lo voy a enlazar. Dice, hoy qué cosa más rara, hoy he visto un tío en la cafetería tomándose un café sin tablet, sin teléfono, sin nada, sencillamente tomándose el café. ¿Qué estará tramando? No. Antes las cosas eran así, hacíamos la vida. Entonces, no es que seamos expertos, es que la gente le extraña cuando no conoce a la gente, cuando sale de la normalidad que tenemos establecida, y en realidad es que pues el hobby de la acuariofilia está extendido, pero en realidad el acuario plantado como tal, somos una minoría a mucha honra y a la gente le llama la atención, que es lo bueno, lo ven muy bonito. Pero en realidad somos en algún aspecto pues ese chico raro que qué estaremos tramando ahí con el agua cristalina y los acuarios están plantados, ¿no? Pues a mí la Pangolini me crece genial bajo luz directa de la ONF y crece bastante rápido. Yo en este caso, como veis, la tengo con la poquita luz que da esta iluminación y en el nanoacuario chiquitín, porque además es una planta con otra buce que tengo chiquitina que queda ideal para ese acuario tan pequeño por las proporciones. Ahí sabéis que hay acuarios que me meto las proporciones más de paisajismo, otros que me paso las proporciones por ahí, según me pilla cada día. Pero como sabéis, tengo proyectos de todo y en cada uno pues doy rienda suelta a la imaginación a un aspecto diferente del hobby. Es mi forma de ser. Luis Carlos, bueno, según leyendo, ni el guppy ni los caracoles tocan el Otocinctrus, lo complicado será encontrar la especie Vitatus de Otocinctrus. Eso ya es otra cosa, pero bueno, si desde aquí de España, si escribes o contactas, por ejemplo, con nuestro patrocinador, y cuando digo patrocinador siempre digo que tengo confianza con ellos, con peces, Alcorcón, lo mismo te lo encuentras. Si es que no lo tienen ya en la web. Y al final me he acabado casi la cerveza. Oye, es lo que tocaba hoy. A vuestra salud. De hecho, mira, no la terminamos. Más que nada porque con el foco se va a calentar. Y ya pocos vídeos nos van a quedar con foco, que luego ya va a empezar a hacer calor de aquí a pronto. Pues nada, 33 me gusta, muchas gracias. 35 usuarios. Bueno, pregunta ya que estamos, nos queda un ratillo, si queréis estamos un poquito más hoy. Pregunta para la gente de confianza. ¿Qué cambiaréis en el canal? Luego ya os digo que voy a hacer lo que me dé la gana, con total confianza, pero sabéis que escucho las cosas. ¿Qué cambiaríais vosotros en el canal o qué mejoraríais?
En base al crecimiento de las plantas y el color, ¿elegirías una Chihiros WG2 Pros o una Twistar S Línea 3? Yo soy de Chihiros, sintiéndolo mucho, igual que soy de filtro JBL por calidad-precio. Soy de Chihiros por comodidad y porque las tengo muy controladas. Y repito, ni me patrocina Chihiros ni me patrocina JBL. Sencillamente como aficionado intento uniformar todo por comodidad para mí. Alberto Castel, un abrazo Helio, recién miraba uno de tus vídeos antiguos y te comentaba que tengo un acuario densamente plantado con Amazonia como sustrato y CO2. Los TDS me dan en 200, pero me asombré al medir TDS 200, GH3, GH 1.5. ¿Es eso posible? Con un GH de 3 no tienes por qué tener TDS de 200, de hecho es imposible, deberías tener un GH casi de 10, medido, entendido como escala alemana. Mira a ver si es que está mal calibrado alguna cosilla o el test de GH a lo mejor está caducado, es otra opción. Pondría otro acuario, jajaja. Bueno, yo poner más acuarios, de hecho ahora va a venir uno, porque lo dije en un vídeo, me hablé con Jorge, una medida 60-35-35, me gustó que las tiene en la web, luego me puse a hablar con él. Y el que tengo que quitar uno, de hecho ya tengo desmontado, ya lo veréis, he quitado el de Waterboss, una urna que me encanta, es preciosa, pero bueno, como he hecho la mesa 60x35, pues voy a poner el acuario ya a medida, aprovechando que nos echa una mano Jorge. También agradecer tanto a Jorge como Peces Alcorcón como Acuario Plantado, porque sin su ayuda algunas veces pues algunas cosas se han atragantado, ¿no? De hecho el proyecto de macroalgas es gracias a Peces Alcorcón, que nos patrocinó la urna y la luz, porque yo en aquel momento no quería meter más cosas en casa, me dijo que me hacía un patrocinio de un filtro Hein, yo le dije que filtro Hein por suerte estaba apañado de filtros, y me acuerdo de esa conversación y dije, Jorge, si tú me quieres patrocinar algo te lo agradezco, digo, pero es que un filtro Hein, que ha hecho el vídeo Paco, a mí me sigue la misma gente que siga a Paco, digo, porque vamos a gastar el doble si con la mitad podemos hacer un proyecto súper chulo. Y ahí es cuando me animé a retomar el proyecto de macroalgas, por ejemplo, y lo llevamos al local para que lo vea la gente y tal. Y lo que pasa es que luego cerramos el local y tuve que recolocar mi estudio para meter aquel proyecto de macroalgas. Fue lo que pasó, como bien recordáis. Pero por eso les agradezco, porque tengo esa confianza con ellos y me apoyan. Y ahora, pues si hace este patrocinio, pues perfecto. Pues en vez de montarlo en la urna que yo ya tenía, pues lo pongo en esa urna nueva y quitaré o venderé la otra. Al final, como digo, no gano dinero. La que yo compré en su día, por lo que venda es lo que recupero. Yo a efecto práctico me quedo igual en casa. Pero más acuarios es que ya no me entran. Si es que de verdad, algún día si venís aquí a casa y veis el estudio, lo tengo lo justo para que para mi gusto, evidentemente, para mi gusto, no quede sobrecargado. Podría empezar a meter cosas ya más pegadas, pero es que a mí no me gusta tampoco la visual. Me gusta que tenga su separación, su espacio, su independencia cada proyecto. Pues tal vez subir SOR más seguidos. Bueno, lo de los SOR ya os digo que antes no hacía Luis Carlos y ahora pues cuando pillo una cosa, porque realmente el SOR me da cuenta que es ese vídeo que hacía en el Instagram, que a veces sí compartía, pues directamente lo subo en Instagram y en YouTube y de vez en cuando pues sí que subiré SOR, porque ya os digo, es que es el mismo vídeo, entonces no me lleva trabajo y si parece que os gusta pues lo subiremos. ¿Podrías hacer un acuario de experimentos o para desmentir mitos del acuarismo? Pues tengo una sección entera en la que hablamos de eso, por ejemplo. Y la realidad es que, también os digo una cosa, desmentir mitos yo lo desmiento con datos y experiencias propias. Experimentos con caseras no voy a hacer, eso ya os lo digo yo, lo tengo muy claro por mi forma de ser. Pero sí que tengo la sección de ciencia en acuariofilia y desmentimos muchos mitos y en este caso pues la idea es buena, pero es que no necesito un acuario para desmentir mitos, ya lo desmiento con datos y experiencias reales, no con argumentos, no, con datos, números y mostrando las cosas. Sencillo, sin más, incluiría un acuario de biotopo mono específico encaminado a la reproducción y ver el comportamiento natural de la especie. Pues te lo voy a comprar porque como ahora voy a montar el nuevo acuario que hemos dicho, que nos va a mandar Jorge, voy a hacer una cosa. Sabéis que ya hemos reproducido con éxito los barbos cereza en casa. Entonces seguramente lo que haga lo monte, ponga los barbos para que críen esa primera puesta que salga de ahí, de ese acuario, y luego pasarlos al 500 cuando sean grandes, que tienen su cardumen, van a estar muy bien, y aprovecharé luego los que tengo en el 75, las iriaterinas, se las va a llevar Domingo, se van para Murcia, un acuario específico que tiene él con peces australianos que van a estar en la gloria, y de momento también en ese acuario 75 voy a poner el apistograma, que lo tengo ahí de momento con sus hembras, a ver si también criasen. Luego cuando ese lo cambie para los conchícolas, si es que no cambiamos de idea, porque alguna cosa falle, la idea será sacar esos barbocereza, llevarlos a 500 y en ese hueco directamente pasarlo del 75 para que así compagino todos los proyectos para que tengan su mismo espacio, su mismo volumen, esté todo bien
Y como digo, con planificación, sobre todo sin olvidar que no hay que hacer experimentos, sino que hay que respetar el bienestar de los peces que tenemos, y eso es fundamental. Que no, por eso digo que no hago inventos con casera, que tengo una planificación como aficionado, y dentro de esa planificación como aficionado comparto la parte que creo que puede ser interesante para mostrar ejemplos y para educar a la gente. Y otras veces sencillamente, como lo he dicho una y mil veces, entretenimiento puro y duro, que al final también es así. Para muchas personas les gusta ver los acuarios. Fernando, a mí personalmente los vídeos de evolución de los acuarios me encantan. Detallar los cambios en plantas, equipamiento y población animal con sus motivos es todo un detalle, y te lo agradezco, y a mí también son de los que más me gustan por dos motivos. Primero, porque se ve realmente lo que siempre digo que comparto, que aplico en los acuarios, se va viendo cada 15 días. Segundo, me permite hacer contenido con el poco tiempo que tengo muy fácilmente, porque son vídeos que sencillamente os cuento una experiencia real, no tengo que organizar nada, sencillamente vamos contando, se va viendo, y es de la forma que me permite mantener un poco la dinámica del canal de compartiros experiencias reales en un tiempo mínimo, porque cada vez tengo menos tiempo, pero así por eso conseguimos sacar muchas veces un vídeo cada domingo, porque si de cada 4 semanas que tiene el mes subo 2 vídeos resúmenes, pues como se suele decir, ya tengo la mitad del gorrino cazado, y luego en ratos, un fin de semana, un día que sea festivo, alguna cosa, un mes, salgo el resto para hacer lo demás, y así hago, como digo, para que no me sobrecargue el canal y que vosotros, claro, vosotros lo que pasa es que veis el vídeo cada domingo, pensáis que estoy cada semana, pero es que hay veces, por ejemplo, este mes, que muchos de los vídeos que están subiendo estaban grabados de marzo y en Semana Santa, entonces voy tirando de eso. Buenas, David. Y Luis Carlos, la rásbora cola de tijera, ¿qué espacio mínimo necesita? No conozco ese pez. Como me lo han dicho antes algunos compañeros, Fisipedia te da muchas orientaciones y muy buenas ya sobre volumen mínimo y parámetros de los peces. Y buenas, Pablo Narváez. Pues nada, saludos, felicidades por tu canal. Para los que somos nuevos en la acuariofilia y nuevos en tu canal, ¿qué tendrías para nosotros? Pues mira, me gusta esa pregunta porque es directa y yo agradezco ir a la gente de cara. Y yo en mi canal he ofrecido desde el primer día transparencia, honestidad, experiencia real, datos, intentar formar y educar a la gente. Evidentemente habrá cosas que pueda hacer mejor, cosas que haré peor, cosas que me pueda mejorar. Lo bueno que tienen los vídeos es que tienes un registro para luego verlo hacia atrás y decir, madre mía, qué acuario tenía. Lo malo que dices, madre mía, lo que podría mejorar, que por eso siempre digo que yo estos 4 años no he cambiado nada mi forma de concebir la acuariofilia, lo que es, he aprendido mucho gracias también al canal, y luego vas evolucionando la forma de hacer un vídeo, de editar, de compartir calidad. Pero sencillamente, Pablo, comparto su experiencia real, basada en hechos reales, con la mayor honestidad que se puede tener una persona, la mayor transparencia, y como siempre he dicho, si eres nuevo en el canal, y está muy dicho, todo lo que he dicho lo puedo reflejar porque está grabado con anterioridad. Comparto esas experiencias como aficionado en una red que es YouTube, pero no me considero youtuber, lo que pasa es que está en la red que yo conocía en su vida de ver vídeos, y por eso me animé a hacer vídeos, por motivos muy personales que también expliqué en un día. Y sencillamente ofrezco eso, un canal con cercanía en el que también exijo a la gente, cuidado, yo pido, yo no regalo. De hecho ahora, por ejemplo, si hace 3 años me preguntas qué es el pH, te digo el pH tal. Si ahora me preguntas qué es el efecto tampón, te digo, te vas al vídeo ese, que ya lo explicamos y está muy bien explicado porque hicimos un buen trabajo. Para que veas cómo soy. Soy directo, soy claro, pero por el bien del hobby y con respeto máximo a todo el mundo, no tengáis duda. Eso lo pueden decir también los miembros del canal, ¿no? Que llevan ya tiempo y tienen un trato más directo conmigo de cómo soy. Ángel, Helio y un mono específico de esos peces en una especie casi que no conocida en el hobby, en ninguna tienda los he visto. Radinocentrus, ornatus, australianos o su biotopo sería parecidos a la melanotenias. Y luego está otro que nos puso el otro día domingo en su canal, que son más chiquitines también, australianos. Lo que pasa que para el volumen que tengo, creo que esos se quedarían pequeños. Y de hecho las melanotenias por eso se van para el proyecto de domingo, que es un poco de más volumen. Pero sí, a ver, yo me encantaría, si tuviera dinero a las puertas, como se suele decir, y tiempo, y no me dedicase a trabajar, porque tengo que trabajar, por suerte soy afortunado que he podido volver a investigar, tengo muchas más faenas que hacer. Pero a mí me encantaría tener un proyecto de cada tipo de especie, y de hecho sabéis que últimamente vengo defendiendo cada vez más el acuario monoespecífico, y monoespecífico no solo una especie, es una especie mayoritaria con ese complemento que puede tener. Las plantas, pues voy tirando de las que tengo, las que me van gustando, las que se adaptan bien, etcétera, etcétera. ¿Los fosfatos en el acuario solo son producidos por el alimento de los peces o hay algo más que los genere? También los desechos de los peces producen fosfato.
la descomposición de plantas, de hojas, etcétera, etcétera. ¿Le dirías algo a tu yo del pasado cuando recién empezabas en el acuarismo? Bueno, mi yo del pasado cuando empecé es que era un niño, y lo he explicado muchas veces en el canal. Entonces hay muchas cosas que cuando tienes 6 años tienes una pecera. Yo ahora estoy en contra de eso, pero la he tenido, pero tenía 6 años, vivía en un pueblo, no había internet, no hay la información que ahora. Sí que le diría a la gente que se empieza ahora, aunque sea joven, con toda la información que hay, que lo que defiendo en mi canal y está también dicho en muchos vídeos, que antes de gastar un solo duro, estudiéis y planifiquéis, que es gratis, cuidadito la diferencia. Y a mí yo mismo de hace 4 años, por ejemplo, cuando empecé con el canal, que no tiene nada que ver con él como aficionado, pues la verdad es que no le diría nada, porque empecé por una circunstancia, las cosas con los años y con la edad aprendes a entender que vienen como vienen, son como son, entonces pues a lo hecho pecho. Y una cosa que siempre he dicho en el canal, que al final, para lo bueno y para lo malo, yo solamente soy responsable de lo que yo digo y hago aquí para vosotros. No me hago responsable de lo que hagan otras personas, de lo que digan otras personas, sencillamente de lo mío, y me preocupo de lo mío, que ya tengo bastante con eso. Sería increíble ver Iria Terinas, un grupito de Seuromúgeles y otro de Gobios Pavo Real. Molaría, pero de momento posponemos ese proyecto, Luis, en un 100 litros o 150. Sí, la verdad es que sería lo suyo, pero bueno. Ese lo va a tener montado seguramente cuando se lleve la Iria Terinas domingo en su proyecto, y si eso, pues algún día compartimos foto por las redes. ¿Alguna vez te has planteado dejar la afición por calentadas de cabeza? No. La afición no, el canal sí. Os lo digo las dos cosas como son. El año pasado estuvo mucho más cerca de lo que mucha gente se pueda pensar, porque las redes me saturan, lo digo de verdad, ¿no? Lo que pasa es que hubo gente que me llamó a nivel personal, bueno, Juan Antonio, de Acuarios y Ciclos Close, me llamó, estuvo hablando conmigo, no te quemes, tal, con una conversación que tuvimos. Con Paco también lo hablé seriamente, porque hay cosas que no me considero, como digo, de las redes sociales. La acuariofilia, si la tengo que dejar, no es por calentamiento de cabeza. La acuariofilia la tuve que dejar cuando empecé con la tesis doctoral por falta de tiempo y los años que estuve trabajando en el extranjero del postdoc. Y para mí una de las cosas que tenía clara cuando volví a España es que quería tener un acuario. Y de hecho lo digo, que es que esto es literal. Cuando vine a ver el piso, vine con un amigo mío, el arquitecto, para hacer la tasación y tal, lo primero que miraba, y Gelia se reía de mí, es que miraba al hueco del salón a ver qué acuario a medida me entraba. O sea, lo tenía mucho más claro, y esto era mucho antes de tener el canal, como bien os digo. Entonces, yo siempre he querido tener un acuario en mi vida, me gusta, y si lo dejo, pues será por circunstancias, dinero, económicas, trabajo, salud, pero no por calentamiento de cabeza, porque al contrario, me da salud mental tener los acuarios en casa. Yo me diría que no compré pez enfermos. Bueno, eso es otra idea. Y sobre todo, yo ahora, si volviera hacia atrás, a mí mismo me diría todo lo que he aprendido estos años. Pero claro, si no he tenido este recorrido de la química del agua, parámetros, muchas cosas, lamentablemente sin errores no se aprende. Pero uno de los objetivos del canal es compartir esas experiencias para que la gente no cometa esos errores. No comprar barato, no comprar ciertas cosas. Pero claro, si no te has equivocado y nadie te ha ayudado, es imposible aprender. Es el propio devenir de la vida, en realidad. Buenas, aunque sea tarde, luego lo veo en diferido, no hace falta, muchísimas gracias. ¿Qué canal es el de Domingo? No, Domingo es un miembro de canal y no tiene canal. Pero es un muy buen amigo del hobby y una persona que compartimos muchos valores del hobby, y la verdad es que nos estamos haciendo bastante amistad, porque al final es eso, encuentra gente que comparte los valores del hobby, que es mucho más importante. Y de hecho, una de las cosas que yo he hecho cuando me hice canal, no hice un canal para hacerme amigo de la gente que tiene canal, con todo mi respeto a todo el mundo, hice un canal para compartir mis experiencias, y luego voy conociendo canales que compartimos experiencias o puntos de vista, y entonces surgen amistades también, igual que con aficionados independientes sin canal, como bien sabéis por el tema del grupo, o con vosotros mismos por los comentarios, ¿vale? Entonces, como digo, yo la idea de hacerme canal no era para hacerme amigo de todo el mundo, respeto a todo el mundo máximo, pero yo soy responsable de lo que yo digo, lo que yo hago, y voy a mi marcha, porque es que no tengo mucho tiempo para muchas más cosas. ¿Nunca pensaste en abrirte una tienda? En mi vida me abrí una tienda, y además viví la experiencia que tuvo Paco en su tienda de acuarios 4K, y no se me ocurriría. De hecho, yo no quiero vivir de esto. Yo esto me gusta como hobby. Como he dicho, lo que da el canal lo reinvierto en el canal. Equipación, mejoras, que no da tanto, no os equivoquéis. Y de hecho, si me da algo, un poquito gracias a la gente que hace aportes, y por eso hemos mejorado mucho en imagen y en sonido, porque se destina a eso. Buenas noches. ¿Te afectó lo de Felipe Oliveira? Pues no sé si de verdad ves esto, pero el último vídeo sí que le hizo un pequeño homenaje. De hecho, el vídeo
se subió este domingo, pero el vídeo ya ha grabado más tiempo, alguna de las partes de las tomas. Y a ver, afectarme, no era un amigo íntimo, nunca había hablado con él, pero sí que es una de las personas que me hubiera gustado algún día pues tener relación, como digo, de persona, porque yo lo respetaba su trabajo. Y al final, pues como dije en el vídeo, es una gran pérdida para mí, para el hobby. De hecho, de eso evidentemente, nuevamente, pues mis condolencias a familiares y amigos. Y yo, pues como aficionado seguido de su trabajo, pues hombre, pues la vida sigue, pero claro que es una pérdida. Bravo, enhorabuena por mantener tu canal como tú quieres. Así, gracias Jorge, y lo que he dicho siempre, la idea ha sido la misma. El cambio, como pone el título, es porque aprendemos, evolucionamos, pero los ideales siguen siendo los mismos. Eso sí, con más experiencia, evidentemente. En la vida los años no pasan en balde, ni las canas salen porque sí. No es que haga falta, es que me gustan tus vídeos. Muchas gracias. Acabo de salir del curro, Josep. Y Pablo, ¿has pensado en montar un acuario marino? Bueno, como has dicho, eres nuevo y en el canal, cosa que agradezco la honestidad por delante. Entonces, lo que me ha pasado a veces es que hay gente que dice, qué bueno eres, veo todos tus vídeos y me preguntan cosas del último vídeo, ahí sí que me cabreo, pero como Pablo, y lo agradezco nuevamente, ha sido directo, que se acaba de incorporar al canal, tengo un pequeño proyecto nano marino. En realidad es un proyecto marino, porque es agua salada, pero es con macroalgas marinas y siempre lo he explicado, de una sección que a lo mejor te llama la atención verla, una sección independiente que tengo en el canal. Para mí es mi plantado de agua salada porque trato las algas marinas como si fueran plantas de altos requerimientos y a través de eso equilibrio el proyecto en este caso. Ahora mismo ha pegado un gran bajón porque llevaba 16 meses montado, no tenía experiencia previa en marino, pero bueno, hasta estos 16 meses ha ido como un tiro y no tenía experiencia previa, pero es que nadie tenía experiencia para ayudarte en eso. Estoy ronroneando, Pedro, muchísimo, como veis, está aquí un ronroneo que no veas. He estado un cariñoso, ya lleva más de un año con nosotros, la verdad, aquí Chloe, súper contentos con ella. Se adaptó muy bien desde el primer día. Y al final lo que decimos, pues la gatita me hace más caso que los niños. Es como los papás que tienen niños y niñas, pues las niñas son más cariñosas, pues aquí aplicado al mundo gato, ¿no? He casi copiado el aquascape de Felipe Olivera de River y su evolución tengo las mismas plantas, sin duda era un aquascaper que tenía un diseño particular en amazónicos. La verdad es que al final es eso. Y sobre todo una cosa, seas más famoso, seas menos famoso, que impere por delante siempre el respeto a las personas. Eso es fundamental. ¿Crees que en el futuro los acuarios lleguen a mantenerse solos? En caso que sí, ¿dejarías que lo hagan o lo seguirías manteniendo vos? Pues yo la verdad es que pienso que el acuario como sistema cerrado necesita siempre de intervención. Ahora, ese mantenimiento solo, entendido como automatismo, yo utilizo muchos. Programación de las luces, filtros, alimentación, autorrelleno, pH, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad los tengo muy automatizados. Pero el factor humano, no olvidemos que es un hobby y yo si no interactúo con el acuario, a mí me falta algo. Porque si no voy a interactuar con el acuario, pues paso por un cuadro. Las cosas, con todo el respeto, yo lo siento así. Y el hobby para mí es eso, interactuar todos los días, alimentar los peces, verlos. Quizás sea un sentimental de algunas cosas, quizás sean los años, no lo sé, pero cada vez, como digo, disfruto afortunadamente más de los acuarios, igual que como digo, pues las redes intento alejarme cada vez más, siendo cercano a vosotros con todo el respeto, pero intento separarme de algunas cosas porque comparto lo que me apetece, voy a mi marcha, pero los acuarios cada vez siempre me han gustado y cada vez aprendo a disfrutarlos de otra forma diferente. Si tuvieras todo el dinero necesario, ¿qué tipo de acuario y de qué tamaño te atreverías a montar? Bueno, de tamaño ya tengo el 500 del salón, que ya está bien. Pero lo que me atrevería a montar sería, como he dicho hoy al principio del directo, ahora tengo unos acuarios calidad-precio bastante equilibrados, que no me falta de nada, pero yo soy un pijotero en realidad, no me gustan las mentiras. Los montaría, pues me compraría lo más pijo de cada cosa. No vas a tener mejor acuario por eso, en realidad, no nos equivoquemos. Pero como aficionado, si tuviera el dinero por castigo, pues evidentemente, claro que invertiría en lo que me gusta. Como el que le gusta los coches se compra el mejor coche, como el que le gusta los viajes tal, en la bici la mejor bici, la cámara de fotos las mejores fotos, o el móvil el que se compra un móvil de oro. Si te sobra el dinero, te hace lo mismo con unos 200 pavos, pero va en ese sentido en realidad. Buenas tardes y... Señor Raúl, buenas tardes, noches, felicidades, muchísimas gracias Raúl de Retules, un gran amigo también, de esta gente que decís antes, de cuando monté el canal, pues Raúl es un claro ejemplo. Yo era seguidor también suyo, cuando monté un canal no pensaba buscarme, hacerme
amigo de canales, pero es que luego he tenido la suerte de conocer a Raúl y como aficionados es de estas personas, igual que me ha pasado aquí con Paco en Albacete, que estoy seguro que si no tuviéramos canales, pero fuéramos de la misma ciudad, hubiéramos acabado siendo amigos por cómo compartimos o concebimos el hobby, y por eso mi respeto a Raúl. Especie de pez y planta favorita, pues plantas me gustan muchas, pez, el rami, y es el que peor se me da. Por eso es el logo del canal. Helio, me voy a almorzar, te dejo. Bueno, si vas a almorzar, cambio horario, evidentemente. Feliz aniversario, tremendos los aportes, bajo experiencia tuya, muchos éxitos y pa'lante. Saludos y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti por pasarte. Mira, el señor Álvaro de acá en un blog, felicidades. Muchísimas gracias por pasarte, Álvaro. Decirte que te tengo últimamente también abandonado. De hace tiempo que no veo un vídeo suyo, no me da vergüenza decirlo cuando bajo la verdad. Pero es que también Álvaro yo creo que lleva la vida cada vez más liada y cada vez sube menos contenido. Pero a ver si no subes contenido, hombre, y también me hace que me enganche en el poco tiempo que tengo. ¿Crees que los filtros de hada merecen la pena? No sé si merecen la pena o no, pero es lo que digo siempre, es por pijotería. Al final no merece la pena, te lleva lo mismo un Dacia que un Ferrari, pero si tienes pasta, pues te llevas el Ferrari, ¿no? Yo creo que va en ese sentido. Un miembro de canal, muchísimas gracias, Alberto. De verdad, muchísimas gracias. Apoyo al proyecto. Marcos, ¿crees que los filtros de hada? Bueno, Josep, yo lo que veo que cuando empezamos en este hobby nos apresuramos en poner los peces y luego pasa lo que pasa. Ahora en estos momentos, cuando empiezo un nuevo proyecto, me espero 2 o 3 meses. Es lo que nos pasa, mira, la paciencia es la madre de la ciencia y para mí la acuariofilia también es una ciencia, entonces la madre sigue siendo la misma, la paciencia en este caso. Ángel, en algún momento, si tendrías el dinero, te montarías tipo un local tuyo en forma de galería de acuarios tuyo. Si algún día puedo de jubilarme, como he dicho alguna vez, y pudiéramos en vez del piso, pagamos los años que nos quedan de hipoteca, nos va todo bien, llegamos a abueletes, como he dicho alguna vez, me montaría un sótano bien preparado, que a lo mejor no tendría más acuarios, pero sí lo tendría a lo mejor más espaciado, pero como digo, porque me gusta. Ahora, que llegue el dinero, que llegue la salud, etcétera, etcétera, y que no tengamos problemas en la vida, porque sueños e ilusiones hay que tener. Luego lo que llegue, de momento vamos a disfrutar lo que tengo, que no me puedo quejar como aficionado, estoy súper orgulloso. Ha costado mucho trabajo, no por el canal. Yo empecé, como he dicho alguna vez, si recordáis, en el 2016 cuando volví de Francia, empecé a ahorrar todos los meses 100 euros y durante hasta este último año que llegó he puesto 100 euros de mi bolsillo para tener presupuesto para ir comprando cosas. Y este año ya he levantado un poco la mano, ¿por qué? Porque pago la luz, que ha subido mucho, pago el agua, dejo un dinero remanente para gastos, pero es que todo cuesta mucho, pero es que tampoco voy a seguir con ese ritmo porque ya no tengo más espacio para meter más cosas. Es así de claro. Los peces, y gracias por esas palabras, pienso lo mismo, que lástima la distancia. Efectivamente, es la distancia lo que tiene, pero bueno, hoy en día pues los teléfonos, las redes sociales tienen sus cosas buenas cuando son bien usadas y cuando son mal usadas, pues por eso también le cojo manía a las redes sociales. Cuando veo que el acuario esté más maduro, ahí está, efectivamente, yo sé. Yo tendría algo de que pueda entrar en mi habitación, el resto del dinero lo dejaría para el mantenimiento. Eso, a ver, son circunstancias. Yo he habido épocas en cuando estaba con la tesis no tenía dinero ni tiempo. Entonces, ahora como digo, soy un tío de 42 años que vivo en Albacete, que por ejemplo no vivo en Madrid como Álvaro, que los gastos son diferentes. Es que son muchos factores. Es que es muy fácil juzgar o prejuzgar por ver una imagen, pero cada persona detrás de esa imagen tiene un esfuerzo, un sacrificio. Hay gente que dice, es que eso tal, y a lo mejor tiene un teléfono que vale 1000 pavos y yo tengo un teléfono de 200 euros. Hay gente que te critica eso, pero a lo mejor fuma y gasta más en fumar que gasto yo al mes en acuarios. Entonces, respeto máximo a todo el mundo, que todos llevamos detrás nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestras historias y somos personas. De nuevo, nuevamente, gracias Alberto por hacerte miembro del canal. A los high-techs, mandadme un correo, pedís esta y normalmente lo suelo patrocinar o mandar el link del grupo de Telegram. Eso sí, con unas normas de derecho de admisión, que es que esta semana hemos tenido una incidencia y lo digo para evitar problemas. El grupo de Telegram no asesoramos, compartimos experiencias como aficionados y es un premio para aquellos que apoyan el canal, ¿vale? Álvaro, estoy un poco perro grabando, ahora disfruto yo de tus vídeos, volveremos, mala hierba. No, buena hierba, buen tallo, buen árbol el señor Álvaro. Wills, tus acuarios resaltan por limpieza y orden. Me gusta mucho el plantado marino, es el primero que veo. Muchas gracias por además entender el proyecto de plantado marino. Y Aquarium Blues sube vídeo, primer aviso. Eso ya apañáis entre vosotros, pero sí.
Álvaro ha estado perrote, pero yo lo entiendo. Mira, si me lo en un tiempo, cuando empecé tenía mucha ilusión. Después de 4 años, digo que el año pasado estuve a punto de dejarlo. En verano desconecté mucho. Este año en verano seguramente desconecte también bastante. Y el desconectar para mí no significa que no sube, significa que paso y si me da por grabar algo, lo grabo. Es la diferencia, pero sin que sea obligación. Álvaro ha conseguido crear los Panduro, hay que darle caña a los vídeos de reproducción. Ahí está, mensajito de Marcos para Álvaro. Y subí hace 3 días Raulillo, cuando un directo los 3. Como mira, no es mala esa. Ahí lo dejamos en el tejado de Raúl. Luis Carlos, ¿crees que valga la pena pasar de un 113 litros a un 226? Es solo duplicar la altura del acuario. Tengo 16 cardenales. Merece la pena, como hemos dicho, hobby, si es lo que a ti realmente te apetece hacer. Aquarium Blog robando el pobre Alex, lo vi jaja el directo cuando queráis. Rocker, bueno, y además tenemos, mira, tenía pendiente con Álvaro un directo de hace 2 años que no lo hemos hecho, y tengo con el de Raúl al final, que nos juntamos el año pasado, hace pronto un año, y todavía, para que veáis muchas veces de lo que es querer a lo que es muchas veces poder juntarnos. La realidad que nos encontramos, de verdad. Ellos dos lo saben igual que yo. Rocker, buenas camaradas, saludos, felicidades por los 4 años, muchísimas gracias. Y Raúl Muedra, las redes como todo tienen su parte buena y mala. Gracias a ella yo estoy aprendiendo mucho con gente como tú, enhorabuena por el canal. Pues muchísimas gracias Raúl, y lo que digo, todo tiene su parte buena, su parte mala, y no olvidemos que somos personas todos, eso es lo fundamental, el respeto, el respeto. Luis, estaba viendo esas rabas cola de tijera, necesita 250 litros para un grupo de 8, menuda liada que esquive. Pues muchas veces las cosas que preguntáis es el ejemplo que transmito con el canal. Sencillamente, en vez de preguntarme a mí ese mismo esfuerzo, cuando uno de verdad quiere buscar la información, lo hace y aprendes. Pero es que además coges el hábito de buscar y de ese link sale otro y sale otra información y uno solo va tirando del hilo, y así es como hemos mejorado muchos de nosotros. Porque no hay tanta información antes, es investigando, y investigar no hay que hacer una tesis doctoral, es me preocupo en buscar, me preocupo en cuestionar toda la información, ver cuál es más verídica, cuál es menos verídica, dónde hay experiencia real, dónde no la hay. Y así es un poco también la base del canal. Intento compartir aquellas cosas que yo en su día no estaba de acuerdo porque mi experiencia me decía que era lo contrario. Y no quiere decir que tenga razón, quiere decir que en base a los parámetros que yo tengo en los acuarios, esa es mi realidad. Fijaros si todavía soy claro y voy a mi bola y no hay que hablar de nadie, sencillamente hablar de lo de uno mismo. ¿Alguna vez se te abrió un acuario? Por suerte, no. De hecho, en los acuarios tengo hasta un vídeo de seguridad de los acuarios. Ya he hecho hace poco, de las cosas que tenía pendientes. José, por todos tus vídeos, Helio, y como dices, cuando algo se convierte en obligación es que ha perdido su magia. Efectivamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, que esto es para disfrutar. Y los acuarios es un hobby y el canal es otro hobby separado de los acuarios. Lo digo 1.000 veces. País al que te gustaría viajar para charquear y hacer relevamiento de especies. Bueno, relevamiento de especies fastidiado con la ley de protección animal. Países que me gustaría viajar, si os digo la verdad, lo he dicho antes en el directo, hay muchas partes de España que me gustaría viajar y conocer. Pasa que muchas veces no tengo tiempo y yo, por suerte, por mi vida, no me puedo quejar porque soy una persona que ha vivido en Canadá, soy una persona que ha vivido en Estados Unidos, soy una persona que ha vivido en Francia. Entonces he viajado. De hecho, he vivido, si tengo 42 años, el 10% de mi vida lo he pasado viviendo fuera de España, en otros países, aprendiendo y tomando experiencias. Entonces yo creo que como persona la parte de viajar la tengo bastante cubierta. Es cuestión de espíritu crítico. Y estoy con Marcos. A veces lo más importante no es criticar a los demás, sino hacer autocrítica razonada a nosotros mismos, y el mundo iría mucho mejor en todos los aspectos. No lo digo en el hobby, sino en general. Luis Carlos, también muchas veces el mejor proyecto es el que menos cosas tiene metidas, nada de químicos ni antialgas. Y para mí los acuarios, y aprovechando que está Raúl, no sé si nos verá luego Paco, está Álvaro hoy, yo he aprendido en estos años de la experiencia, y además como tienes una responsabilidad cuando muestras cosas a la gente, no lo olvidemos, que cuanto más sencillo mejor. Nosotros mismos nos complicamos, el ser humano tendemos a hacer problemas que no tenemos, tendemos a complicarnos, tendemos a ser inseguros, vamos a ir más despacito, vamos a disfrutar una marcha menos para disfrutar una velocidad más y tener una vida más, ¿vale? Consejo que os doy. Pablo, se dice que primero hay que aprender la ciencia y después aprender el arte. En el acuarismo, ¿qué opinas tú? Pues opino parecido. Primero hay que saber lo que queremos hacer y luego la propia experiencia habrá cosas que nos tiren hacia adelante y cosas que nos tiren hacia detrás.
Pero sobre todo lo que tengo claro en acuarismo, que sin estudio previo, porque es con estudio previo y luego nos encontramos cosas que no es lo que pensábamos, incluso contrastando experiencias reales con otras personas, que es lo grande también del hobby. Imagínate cuando te tiras a saco, a tumba abierta, sin tener experiencia previa, a lo loco. Ahí es donde vienen los grandes catástrofes, muertes de peces, incompatibilidades y malos montajes. Y eso es una de las cosas que me pongo cada vez más serio en el canal de evitarlo. Por lo menos alguien que me siga a mí, que me haga esas preguntas, directamente es que paso, o sea, no me complico. Porque luego hay gente, como digo, que le gusta escuchar lo que quiere. Pues para mí es una persona que no hace espíritu autocrítico y tampoco es el perfil de gente de comunidad que yo busco, porque busco gente que nos critiquemos todo, que lo autocritiquemos, que lo cuestionemos por el bien del hobby, pero sobre todo por nosotros mismos, por aprender. Y entiéndase crítica, como le digo a mis alumnos ahora, o le digo muchas veces a la gente, una crítica en la sociedad esta entendemos que es algo malo, o vamos a criticarnos como tipo tertulianos de Telecinco, que odio particularmente. Crítica es la exposición de una idea o argumento razonado educadamente a otra persona con un punto de vista. Y eso es el sentido en el que yo entiendo crítica, ¿vale? ¿Alguna marca de renombre que te haya defraudado? En realidad no, porque suelo comprar lo que yo quiero de la marca que sea. Para poder disfrutar con las personas que nos ven hay que disfrutar de lo que hacemos. En eso nos ayuda mucho recibir un comentario de ánimo. Al final somos personas y eso nos tira para arriba. Efectivamente, Álvaro lleva razón. Y evidentemente lo que no puede ser todo comentario bueno, porque a veces nos perdemos nosotros mismos. De vez en cuando un comentario crítico, como he dicho antes, bien razonado, nos hace que no perdamos el norte. Pero por eso, una cosa que yo creo que a Álvaro, o a Raúl, o a Paco, que lo conozco aquí muy bien, o a mí nos pasa, es sobre todo cuando eres más aficionado que la otra cosa, es mucho más difícil perderte del objetivo final, ¿vale? Marcos, ¿pondrías Cyperus el ferry de 40 centímetros de tallo en un acuario de 24 de alto en el river? En el river no lo sé, pero una balleneria nana a lo mejor ahí sí quedaría chulo en ese river. Es una opción. Hay un grupo de acuaristas de los viernes. Eso ya no sé. ¿Los viernes los has visto? ¿Has pensado en irte al grupo directo de los viernes? No. Voy a mi marcha totalmente, siempre lo he dicho. Y con respeto a todo el mundo, como siempre he dicho. De hecho, los conozco porque alguna vez me han invitado y al principio sobre todo, y le dije la verdad. Para empezar, los viernes para mí son para cenar la jefa y yo después de toda la semana de trabajo, pues nos ha pasado muchas veces. Y luego es que lo he dicho muchas veces, con todo mi respeto a todo el mundo y educación, no me gustan los grupitos. Porque además, lo voy a decir claro, mi forma de ser, si tú apoyas un grupito de gente, y que parece ser que como la gente tiene canales, con todo mi respeto, que los conozca mucho de ellos, ¿vale? O sea, por eso puedo hablar con libertad, que no es crítica, es opinión. Cuando apoyas a todo el mundo, luego alguien la caga, no, es que como es del grupo, no. Si uno lo hace mal, lo hace mal, si lo hace bien, lo hace bien. Cuando tú vas a tu bola, como no tengo que opinar de nadie, no tengo problemas con nadie, porque yo también me conozco a mí mismo como soy. Entonces, yendo a mi bola totalmente, pues me quito muchas historias y además, como siempre he dicho, además es que me centro en lo mío, porque es que, si os digo la verdad, seguir gente, sigo a Raúl de Retules, a Aquarium Blue lo he dicho aquí, se lo he dicho a él, hace mucho tiempo que no lo sigo porque subía menos contenido y yo cada vez tengo menos tiempo, sigo a Paco por la amistad que tengo, sigo a Guillermo Barrientos, que hace también mucho tiempo que no sube contenido. Entonces, como sigo a muy poca gente, es que no estoy ni pendiente de lo que hace la gente, yo me centro en lo mío, que tengo bastante, también os lo digo de verdad. Y parece que cuando entras en los grupos hay como una obligación que se genera de paso de obligaciones, que voy a mi bola totalmente, que soy feliz, que quiero ser feliz, que quiero disfrutar de mi hobby y de lo que comparto con vosotros. Y por eso agradezco a la gente que me sigue de verdad. Es que me sobra un matojo de Cyperus el ferry enorme. Bueno, si te sobra, lo aprovechas. Eso no es discutible. Así tiramos mucho de reciclaje, Marcos. Luis Carlos Herrera, yo me retiro, la parrilla me espera. No, yo me voy a retirar también pronto, que se nos llevamos hora 45, o sea que vamos a cortar. Marcos, es que me sobra un matojo. Pablo, ¿el acuarismo se le puede llamar un hobby ciencia-arte? Lo podemos autodefinir como cada cual queramos, en realidad. Siempre que tengamos respeto a las normas básicas y entendamos que es un ecosistema natural, se le puede poner el nombre que cada cual quiera. En este caso, Pablo. Tal vez después de mi plantado con aguas negras, como dices, menos es mejor. Y feliz noche. Y Raúl, creo que has definido muy bien el tema de los grupitos. Bueno, como siempre, yo creo que cuando hablas con honestidad y con respeto, como siempre tiene a todo el mundo, puedes hablar de lo que sea, pero es que para mí es eso. Tú te metes, por ejemplo, Raúl y yo nos llevamos muy bien y sin embargo no es un grupito, es respeto, y Raúl puede tener su opinión en su canal y yo puedo tener la mía. De hecho, hace poco hubo un ejemplo, Raúl hizo un vídeo
el que para él el beta solo. Y es perfecto, ¿por qué? Porque él te muestra un acuario en el que pone un beta solo. Y yo tengo el beta en el 30 y tantos litros con otros peces. Porque para mí es un comunitario. Y ni lleva razón ni deja de llevarla, ni estamos en contra, ni al contrario, nos llevamos muy bien. Pero es que parece que cuando entras en un grupito, por estar en el grupito ya todo lo que hacen los demás es lo mejor, porque lo ha dicho que es del compañero y el compañero sabe todo. Hay compañeros, con todo el respeto del mundo, que meten unas cagadas que te cagas. Y ojo, que yo me puedo equivocar también. Y parece que tienes que apoyar o luego no puedes criticar porque estás en el grupito. Yo voy a mi bola y lo bueno que tengo es que ni apoyo ni critico. Voy a mi bola, que tengo bastante con lo mío. ¿Te salen mis mensajes por doble? No, de momento veo sencillo. ¿Qué opinas del canal Green Aqua? ¿Se centran más en el bienestar de las plantas que en los peces? A mí Green Aqua, particularmente como canal de entretenimiento acuario plantado, me encanta. Y yo particularmente cosas que comparto. Hace tiempo que ya no lo sigo, como he dicho, por falta de tiempo. Y yo particularmente creo que un acuario plantado es buscar el bienestar de los peces a través de un buen plantado. Y yo creo que Green Aqua lo hacen así. Al menos es la percepción que yo tengo de ellos. Lo digo porque van mensajes míos que lees 2 veces. No es que ya estoy cansado y te digo la verdad y los he repetido. Mea culpa. No es fallo de tu navegador, es fallo de la edad mía y de esto, ¿vale? Pero bueno, llevamos hora 45. De verdad que yo creo que vamos a cortar aquí, porque es que además le he dicho a la jefa que voy a pedir cena, que la invito a cenar por los 4 años de canal y por lo muchísimo que me ha ayudado, lo muchísimo que me ha apoyado y lo muchísimo que me ha aguantado, todo se ha dicho. Y vamos a tomar también eso, bueno, también vamos a pedir, porque nos apetecía pedir algo, así que voy a cortar el directo. Muchísimas gracias a todos vosotros, repetir nuevamente que sin vosotros no sería posible toda esta experiencia, porque animáis con vuestras suscripciones, el canal sigue creciendo. De honestidad seguimos igual que el primer día. Como aficionado yo he mejorado también mucho, repito, gracias a vosotros. Técnicamente también hemos mejorado mucho gracias a vuestra ayuda y a la experiencia que se coge con los años, evidentemente. Igual que en el acuarismo pues se aprende con los años, hacer vídeos también se aprende y se mejora con los años. Pero sencillamente agradeceros y bueno, recordad que el domingo también hay vídeo raro, también lo veréis porque empiezo diciendo esto no vale para nada, ya aviso, pero es que sabéis que soy honesto totalmente, me ha pasado pocas veces, pero como incluso grabo los vídeos con tiempo y luego lo compruebo todo, yo mismo me corrijo mis propios errores para evitar, incluso aunque haga las cosas con la mejor intención, ya lo veréis, ya me diréis en los comentarios. Y nada, gracias a vosotros, a cuidarse y como dice este último comentario me ha gustado mucho, que viva la acuariofilia y sobre todo que gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!